noches. Bien, ahora sí, creo que sí se logra compartir la pantalla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, señores, a todos los que nos están saludando, a todos los que se están conectando. Hoy tenemos una sesión importante, estamos a una de las sesiones iniciales. Digo sesiones iniciales porque nos vamos a ver todavía en este diplomado, 2 sesiones más. Recuerden que es bastante amplio realmente el tema de este diplomado porque es violencia de género y también abarca el caso específico de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar. ¿Es lo mismo? Realmente no lo es. Hoy vamos a empezar a determinar algo tan sencillo como diferenciar lo que es género de sexo, porque incluso les había comentado que a nivel de Congreso se está estableciendo una posibilidad de que se interprete un artículo específico de la Constitución como que el género solo se determina por femenino o masculino. ¿Será eso un razonamiento, una interpretación acertada? Vamos a ver dentro de qué contexto es lo que se quiere interpretar. Recordemos que la Constitución nos indica que no se puede ejercer ningún tipo de discriminación por razones de, ¿dice género? No, por razones de sexo. Así nuestra Constitución, tal cual, se encuentra redactada. Que eso ha podido ser tal vez parte de una evolución histórica, que la frase o este concepto ha ido evolucionando. Nosotros nos regimos por una Constitución cuya redacción dice sexo. Entonces, si quieren incorporar ahora la palabra género, que resulta ser una construcción más bien social a partir de aquellos roles que se estipulan para hombres o para mujeres, roles que muchas veces a partir de la historia han jugado en contra a un grupo específico vulnerable, como es la mujer. Pero ese establecer roles diferenciados y roles subordinados en algunos casos no significa que vamos a cambiar o vamos a tener que modificar eh, la literalidad de nuestra Constitución. Entonces vamos a tratar de entender dentro de un sistema de protección, porque recuerden que incluso esta palabra puede ser asumida dentro de un contexto penal de manera diferente, pero dentro de nuestro sistema de protección, es decir, dentro de nuestro espacio de familia, que es lo que nosotros estamos estableciendo un litigio, incluso dentro del espacio de familia como tal, vamos a analizar la amplitud de la palabra género. Primera interrogante, ¿género estará relacionado con proteger a las personas LGTBIQ? ¿Será esta la palabra género? Pues vamos a estudiar la protección para este grupo minoritario que viene siendo también flagelado a partir de la historia con situaciones de discriminación. ¿O acaso violencia de género está referido solo a las mujeres que también con un rol histórico se han visto afectadas por estos roles, incluso por una sociedad machista, por algunas situaciones en las que se generan subordinaciones a la mujer en relación del hombre? ¿Eso vamos a estudiar? ¿La vamos a determinar solo a la mujer? ¿La vamos a determinar solo a las personas LGTBIQ? ¿Qué es lo que realmente va a establecer el sistema de protección cuando hablamos de género? Hoy lo vamos a descubrir. Y miren, yo prefiero asociar el género, y realmente esto es una construcción que se ha venido dando incluso a partir de marcos normativos vigentes. Vamos a hablar de lo que tenemos hoy, con lo que trabajamos hoy. Como les había comentado, en enero se establece esta modificación al Código Civil en el que te indica que a partir del proceso de familia puedes incorporar nuevos principios, principios en los que te va a ayudar a identificar situaciones de vulnerabilidad y darles ciertos tratos diferenciados. Nosotros a través de las clases que hemos departido en Udiápolis, hemos señalado que ahora la construcción de los casos es a partir de hacer visible cierta vulnerabilidad. Doctora, ¿y para qué nos sirve eso? Nos sirve como, por ejemplo, en un caso tan sencillo como es un caso de alimentos, que todos los que recaen en los procesos de alimentos, o la mayoría, son niños o adolescentes, y tú digas, doctora, ¿qué trato diferenciado puede haber si todos son niños, todos son adolescentes, todos requieren alimentos, todos esos procesos son urgentes? ¿Cómo va a hacer una diferenciación usted ahí? Podría ejercer una diferenciación si es que visibilizo que ese niño, adicional a que es un sujeto pasivo sobre el que recae este incumplimiento de la obligación alimentaria, podría ser también una violencia sexual, una violencia física, hasta en desprotección. Entonces, alguna situación adicional va a conllevar a que, por ejemplo, se dé cierto trato diferenciado, ya sea en una fecha más próxima, ya sea que se utilice la diligencia excepcional en el trámite del procedimiento, del proceso judicial como tal. Entonces, sí es importante identificar vulnerabilidad. Doctor, entonces, ¿vulnerabilidad es igual a género?
Pasa que el concepto mucho más amplio de género dentro de mi sistema de protección, recuerda eso, no va a ser limitado a roles o etiquetas, mujer, LGTBIQ, no. Dentro de mi amplitud de concepto género, va a identificarme situaciones de vulnerabilidad en la que tú encuentras niño, niña, adolescente, adulto mayor, mujer, claro, porque es un grupo vulnerable de expresión, es un grupo vulnerable de especial protección, personas con discapacidad, personas migrantes, migrantes irregulares, personas con VIH. Todas estas personas pueden entrar dentro de mi grupo de especial protección. Y dentro de este grupo de especial protección, la Política Nacional de Igualdad de Género intenta abarcar dentro de un sistema de protección. Te dice, ponle especial atención a todas estas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, tú no te puedes detener en el que solo vas a relacionar el género con mujer, o como dice el congresista, con sexo femenino o masculino. No. La amplitud del género dentro de mi ámbito de protección va a estar muy relacionado al concepto de vulnerabilidad, ¿correcto? Y sobre todo a la no discriminación. No discriminar por ningún tipo de razón. No estamos hablando de no discriminar por género, porque nuestra Constitución dice no discriminar por sexo. Pero también nos habla de grupos socialmente excluidos, o nos habla de niños, nos habla de adultos mayores, o nos menciona a las personas con discapacidad. ¿Correcto? Entonces, tenemos una amplitud del concepto género. Eso nos va a servir mucho para el desarrollo de nuestra clase. Pero sí tenemos que tener claridad que uno de los primeros grupos vulnerables, o el que tiene el primer rango, porque es el mayoritario, porque es el de mayor amplitud, es la condición, entre comillas, de mujer. ¿Por qué digo, entre comillas, la condición de mujer? Es que realmente uno, por ser mujer, es vulnerable. Lo que se intenta a partir de esta sentencia Campo Algodonero en México es justamente visibilizar situaciones en las que por la condición de tal, es decir, por ser, no solo por ser mujer, sino por recaer dentro de este sujeto pasivo, algunas situaciones que ponen en mayor vulnerabilidad por ser mujer, como por ejemplo limitarle el acceso a la justicia, el someterla a algunas audiencias con preguntas relacionadas a los antecedentes que pueda tener dentro de una relación amorosa o una relación afectiva, preguntarle si con los anteriores enamorados le pasó lo mismo, con cuántas parejas ha tenido, ofrecer de testigos a sus exparejas, cuestionar el tipo de ropa que llevaba puesta, o cuestionar que por qué dentro de la audiencia no llora, o por qué dentro de la audiencia no sufre cuando cuenta su historia, o cuando es un sufrimiento más visible. Ese tipo de estereotipos que se relacionan con específicamente la condición de mujer, que es uno de los grupos más vulnerables, uno, no estoy hablando que es todos, se ve plasmado, por ejemplo, en esta sentencia. Campo Algodonero, que es una sentencia bastante, que viene mucho en los exámenes, que es bastante práctica, pero te indica específicamente que establecer estereotipos está relacionado con atributos, características específicas, roles específicos por su pertenencia a ser mujer. Y que esos roles, que muchas veces son roles asignados históricamente, van a generar violación de derechos humanos cuando se ven materializados incluso dentro de un proceso. Cuando dentro de un proceso un juez que corresponde ser un juez imparcial identifica estas situaciones, y eso les puede pasar a ustedes, y eso nos ha pasado en audiencia muchas veces. Por ejemplo, en audiencia, en un proceso de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar en la etapa de protección o en el ámbito de protección, en audiencia toca que el abogado de la parte denunciada derrote la coherencia de la declaración de la víctima. ¿Y qué argumento inserta? Doctora, tiene que analizar que la mujer ha cometido infidelidad o tenía chats con otra persona, o establecer alguna estrategia relacionada con su comportamiento como una mujer fiel o como una mujer infiel. Algo que no se está debatiendo en el proceso de protección. El contexto relacionado a los hechos de violencia no pueden ser determinados por las justificaciones para ejercer violencia, como por ejemplo, es que ella le estaba engañando con otra persona. Eso no es una justificación dentro de un sistema de protección. Las reacciones no se justifican como tal. Y usted me puede decir, doctora, pero la emoción violenta, no. Pasa que en el ámbito penal
ya tendría otra estrategia para determinar ese tipo penal. Pero en nuestro ámbito de protección, el sistema de protección excluye, saca, elimina cualquier justificación para una reacción violenta, ¿correcto? Que es distinto a que usted me diga, doctora, hubieron agresiones mutuas. Ah, eso es otro punto específico que hoy vamos a ver cómo podría serle útil a usted llevar la línea a la agresión mutua para evitar el dictado de las medidas de protección. Vamos a ver si es que realmente cómo construimos una estrategia para la agresión mutua. Porque en algunos casos, señores, la agresión mutua, cuando por ejemplo es delante de un niño o delante de los hijos, las agresiones mutuas, al final se termina emitiendo medidas de protección a favor de los niños que estuvieron presentes y recaen en contra de ambos progenitores. Entonces, hay que ver si realmente resulta una buena estrategia irnos por las agresiones mutuas. Bueno, a nivel de Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional yo les recomendaría que analicen en profundidad la sentencia, porque esto no es solo un discurso, a veces dicen, doctora, pero esto suena muy a discurso, muy a mucha retórica sobre el tema de género, pero no, porque el Tribunal Constitucional, eso es nuestro tribunal anterior, claro está, porque es 2019, nuestro tribunal ya ha debatido y ha indicado justamente qué es el análisis de la perspectiva de género dentro de una decisión judicial. Si debe ser incorporada o no. Recuerden que el enfoque de género como tal es una herramienta y es una herramienta metodológica. No es simplemente que yo le quiero consignar el enfoque de género, no. Es una herramienta metodológica. ¿Y qué tenemos? La justicia con perspectiva de género específicamente va a significar que se materialice un principio de igualdad. ¿Y por qué de igualdad? Si usted aplica a rajatabla el principio de igualdad, seremos iguales hombres y mujeres. Y eso es lo que realmente la sociedad exige. Doctora, que se nos trate igual. Si la conformación del Congreso tiene que tratársenos igual, no porque tiene que incorporarse una cuota de género, sino que meritocracia para todo, para conformación de colegiados, para conformación de la Corte Suprema, para conformación de las instancias regionales, de las instancias locales, que se dé meritocracia por encima del género. Eso lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que asegurar la participación de un grupo importante de, en este caso, por ejemplo, mujeres. Esto más allá de tener un discurso pro mujer, realmente lo que se busca es que se dé una cierta igualdad, porque si van a seguir utilizándose más espacios ocupados solo por hombres como relacionados solo con la meritocracia, dejando de lado la cuota de género, podría conllevar a un retroceso en la lucha histórica de posicionamiento de la mujer en escenarios con poder. Ahora, nunca se ha indicado de que se tiene que dejar de lado la meritocracia. Nosotros somos pro meritocracia, pero que vaya de la mano también con una cierta materialización de igualdad. Las condiciones realmente no son iguales. Y ponte un ejemplo muy pequeño. Por ejemplo, dos personas adolescentes, una queda embarazada. La mujer que queda, obviamente, embarazada, va a tener una implicancia su gestación al ser adolescente. Una, él, en su mayoría, tener que retirarse del centro educativo al que está acudiendo, porque el apoyo de los padres para continuar la educación es limitada. Entonces, UNICEF no determina una estadística en la que las adolescentes en proceso gestacional abandonan el centro educativo. Sin embargo, si hacemos una comparación respecto de un hombre, él no tiene el proceso gestacional y por ende podría seguir acudiendo al centro educativo, que tampoco se daría en la totalidad de los casos. Algunos tienen que asumir esta responsabilidad o sí asumen su responsabilidad y también dejarían de estudiar. Pero en la estadística, que es lo que nosotros nos forjamos, la estadística o nos basamos en la estadística, efectivamente el grupo mayoritariamente afectado vendría a ser la mujer y sobre todo en su grupo etario adolescente. Entonces, ¿qué es lo que se pide a nivel judicial? A nivel judicial te indica de que sí, a través de una respuesta judicial, una decisión judicial o el trámite del proceso, se identifica alguna situación diferenciada, que existe realmente algún rol diferenciado, alguna dependencia, tengo que hacer ciertos ajustes para poder materializar una cierta igualdad. Esto, señores, se viene materializando en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la 3378-2019.
Y esa sentencia viene mucho en los exámenes, porque es una de las principales sentencias en las que se desarrolla el incorporar el tema de la perspectiva de género e incluso visibiliza cuál es la problemática actual con el tema de la violencia contra la mujer. Y en su fundamento 77 dice, el Estado es consciente que para combatir la violencia contra la mujer existe en nuestro país, que existe en nuestro país, se debe adoptar distintas medidas legislativas, así como diseñar políticas públicas orientadas básicamente a la prevención. Entonces, el fundamento 77 de la 3378 te indica claramente que debemos enfocarnos en el tema de prevención. Por ejemplo, el INEI establece a partir de la estadística que las personas que se encuentran, en este caso, dentro de un centro juvenil, es decir, adolescentes dentro de un centro juvenil, la mayoría de ellos, o casi un 40% de estos adolescentes que se encuentran dentro de un centro juvenil, tienen un integrante del grupo familiar que está privado de su libertad. Miren eso cómo ha afectado en un adolescente. ¿Esto qué tendría que ver con el tema de violencia y con el tema de prevención? Claro que sí. La prevención de que estos integrantes del grupo familiar, a partir de una familia que ha sido afectada porque un integrante del grupo familiar ha sido privado de su libertad, a partir de la prevención podemos justamente evitar que este integrante siga el mismo camino que uno de los integrantes que ya está privado de su libertad. Entonces, el INEI nos da la estadística y nos dice, más del 40% tiene un integrante del grupo privado de su libertad. Entonces, siguen estos adolescentes la misma línea de los integrantes que se encuentran privados de su libertad. ¿Puedo generar un corte a eso? Claro que sí. Establezco una política a partir de una decisión judicial para poder, imaginemos el juzgado de investigación preparatoria que analiza los arraigos familiares. Recuerdo el caso de Chibolín cuando él, en esta exposición de su caso de la prisión preventiva, indicó de que él tenía que recoger a su hija, que su hija, prácticamente él se hacía cargo de su hija menor, lo que resultó realmente insuficiente, pero en un análisis mucho más profundo o sesudo de los arraigos para una prisión preventiva, podríamos determinar integrantes del grupo familiar, menores de edad, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en el que tal vez papá y mamá ambos están privados de su libertad, en el que hay más de un integrante privado de su libertad. Entonces, esa información tendría que ser utilizada por los centros de emergencia mujer o por la instancia específica dentro del Ministerio de la Mujer para que puedan realizar la acción de prevención de hechos o nuevos hechos de violencia en contra de estos integrantes del grupo familiar. Entonces, eso sí sería una buena estrategia para poder anoticiar estos hechos. Otra decisión importante tenemos, por ejemplo, la 1479 del 2018, en la que también indica la adopción de la perspectiva de igualdad de género en el ámbito jurisdiccional supone un proceso de cambio en la acostumbrada forma de ejercer la función y el servicio público, que propicia a su vez ajustes en las estructuras institucionales, así como en la flexibilización en los procedimientos y prácticas rígidas diseñadas por el funcionamiento estatal. ¿Qué nos quiere decir la sentencia 1479? Nos dice, si usted va a incorporar la perspectiva de género, va a tener que tener otra visión, ya no a la acostumbrada justicia tan rígida y sobre todo, por ejemplo, en el ámbito civil. Usted quiere interponer un recurso dentro del ámbito civil, como por ejemplo una excepción de caducidad para el inicio del proceso o la demanda de divorcio. Y tiene un plazo corto y un plazo largo, usted ya lo sabe. El 339 te establece plazo corto y plazo largo. Pero, por ejemplo, para una violencia física o para una violencia psicológica que incorpora la perspectiva de género, ese plazo puede ser flexibilizado, porque estamos hablando de los sujetos dentro de ese proceso que no son sujetos cualquiera, sino son sujetos que son integrantes del grupo familiar. Entonces, la 1479 te dice, hey, tú puedes flexibilizar, te apertura esta 1479 la posibilidad de interpretar incluso de manera diferente cuando ves una situación muy rigurosa que puede realmente afectar a las partes. Casos sencillos. Por ejemplo, cuando uno llega tarde a la audiencia de tenencia o cuando uno llega tarde a la audiencia de alimentos.
antes de la dación del nuevo proceso simplificado y virtual de alimentos, habían jueces en los que incluso llegaba tarde a una audiencia de alimentos, cerraba el caso, o llegabas tarde a una audiencia de tenencia y cerraba el caso. Ahora, esto ya no puede ser aplicado o se puede dar en el sistema de justicia. Porque tú no puedes cerrar o archivar un caso o concluir un caso como tal cuando la respuesta de este proceso judicial o el impacto va a recaer en un niño, niña o adolescente. Doctora, ¿y eso está relacionado con el género? Sí, recuerda que cuando iniciamos la clase te indiqué que el género en la amplitud va a ser identificar grupos vulnerables y tú no puedes acabar una audiencia o decir, no acudieron a la audiencia porque llegaron tarde a un caso de tenencia o a un caso de alimentos. Eso ya no puede darse, porque la decisión va a tener un impacto en integrantes del grupo familiar y sobre todo un grupo vulnerable que sería un niño, una niña o un adolescente. Entonces, el juez está en la obligación de continuar el proceso, de reprogramarlo en el caso considere, o incluso dar una respuesta como en el caso de alimentos y emitir una sentencia. Entonces, ya no se puede establecer criterios rigurosos dentro del derecho civil o procesal civil, sino que se flexibiliza a partir de esta identificación de grupos vulnerables. La actuación ya no va a ser la misma, ¿correcto? Bien. Justamente aquí les dejo este expediente, a veces en muchas tesis lo invocan, este expediente 2822-2019. Este 2822-2019 justamente cuestiona, ¿no?, la forma de vestir que llevaba la víctima, pese, más allá de, ustedes conocen esta sentencia del calzón rojo con encaje, pero más allá de detenernos en el tema impactante, el color de la ropa interior que llevaba la víctima, es algo relacionado a que existía, señores, en este caso, un informe o una pericia específica en el que se indicó que la víctima o la posible víctima tenía una comunicación un poco asertiva, incluso tenía un comportamiento tímido, así claramente. Incluso quienes examinaron coinciden en señalar que es una mujer tímida. Y eso no lo dice el colegiado, sino que eso se determinó en una pericia específica. Sin embargo, a partir de las máximas de la experiencia, este colegiado determina y dice, si bien el informe dice que era una mujer tímida, la forma como iba vestida el día de los hechos de esa supuesta violación era que ella iba con una prenda con un color llamativo, color rojo, y era una prenda con un encaje, es decir, un calzón con encaje. Entonces, eso significa que ya no es una persona tímida para el colegiado. Ese análisis que hizo el colegiado dice, entonces no es una mujer tímida, porque la prenda que utilizó esos días no se condice o no es coherente con que ella sea una persona tímida. Miren ustedes la situación de las máximas de la experiencia que en este caso genera una afectación a derechos específicamente de la mujer dentro de este proceso a la víctima, porque teníamos ya una respuesta a partir de un informe psicológico que no puede ser derrotado por una máxima de la experiencia. Teníamos un informe psicológico. Esto causó mucho impacto debido a que muchos señalaron y decían, bueno, doctora, pasa que seguro ese colegiado fue conformado por hombres, ¿no? Y como fue conformado por hombres, el típico hombre machista ha indicado eso. Señores, lo que nos llamó la atención es que el colegiado en este expediente 2822 fueron dos mujeres, las juezas que resolvieron esto, y un hombre. Entonces, el tema de utilizar la herramienta de la perspectiva de género, esta herramienta metodológica para poder construir y para poder eliminar sobre todo diferencias, no necesariamente está asegurada porque quien aplique la justicia o ejerce esta justicia sea una mujer. Ojo, muchas veces las mujeres podemos ser mucho más o podemos afectar o violentar también en este caso derechos por no aplicar de manera correcta o identificar estos estereotipos y eliminarlos. Bien, recordemos que también las personas que llegan a obtener un cargo específico de decisión, ya sea un alcalde, un gobernador regional, un juez, un asesor de gabinete, un ministro, ellos también provienen de una construcción. Y es una construcción que a partir de la historia, por ejemplo, el contacto con la sociedad, la televisión, dentro del centro educativo, nosotros hemos crecido y hemos naturalizado y normalizado los roles dentro de la sociedad.
Muchos de nosotros estamos acostumbrados a que tenemos que servir algunas cosas como mujeres respecto de nuestro rol, pero la sociedad ha venido influyendo positivamente para empezar a eliminar esos roles. Sin embargo, la tarea todavía sigue siendo bastante larga. El problema es que cuando el juez determina y no se sacó esos roles antes de emitir una decisión. Ese es el gran problema cuando, por ejemplo, tenemos ese tipo de decisiones. Otro caso importante, por ejemplo, en el que también se ve el tema de la justicia con perspectiva de género y que ustedes han visto que ha sido bastante comentado, se ha reactivado el caso Azul Rojas, empieza nuevamente el juicio oral, ¿han escuchado? Se ha promocionado bastante que se inicia nuevamente juicio oral sobre este caso. ¿Qué pasó con el caso Azul Rojas? Azul Rojas es una persona del grupo LGTBQ, de una minoría golpeada en el país, en el que ella fue violada, en apariencia fue violada, torturada por integrantes o efectivos policiales. Cuando ella quiso denunciar un hecho específico, incluso su madre también habría sido torturada. Esta persona LGTBIQ tuvo que irse hasta la Corte Interamericana en el caso Azul Rojas versus Perú para que realmente se evidencie que el Estado peruano había cometido y que era responsable de afectación de derechos, en este caso de la persona vulnerable Azul. Esto llegó hasta la Corte Interamericana y generó responsabilidad estatal. Recuerden ustedes que llegar los casos o llevar los casos ante la Corte Interamericana especifica también que existe una cierta responsabilidad estatal por la falta de la debida diligencia. Eso viene mucho en los exámenes. La falta de la debida diligencia para poder abordar una problemática real, que es la discriminación, en este caso, al grupo vulnerable LGTBI. Entonces, como el Estado, pese a tener una política específica de igualdad de género que se dio en el 2019 y no hizo lo necesario para que los efectivos policiales, como parte del sistema de protección, claro que sí, Policía Nacional, lejos de apoyar a la víctima, lo que hicieron o lo que habrían hecho sería haber generado violencia, violencia sexual, incluso tortura. Eso responsabiliza al Estado peruano y se genera una sentencia realmente, una sentencia poco usual, en la que parte de las decisiones de esta Corte fue que las instituciones públicas le brinden o le pidan las disculpas públicas a Azul. Recuerden que Azul estuvo en esta unión del presidente del Poder Judicial, el presidente del Ministerio Público, el jefe más alto de la Policía Nacional, el ministro del Interior, pidiéndole disculpas a Azul por no haber actuado con la debida diligencia. Eso fue supervisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, en el caso Azul se dieron como parte de las decisiones las disculpas públicas. Y aquí tenemos una resolución ya en el ámbito un poco más interno del tema de género. Esta decisión yo siempre la he compartido con ustedes, todos los que accedan a las diapositivas van a poder hacer clic en el enlace. Miren qué importante. Ustedes tienen a la mano su código civil. Y esto está muy relacionado porque recuerden que civil sigue siendo nuestra madre. Nosotros somos familia, institución de familia dentro de nuestra codificación civil, tanto adjetiva como sustantiva. Y sobre eso hay una ley específica, que es la ley contra la violencia. Pero tenemos todo el matiz del derecho de familia. En este caso, por ejemplo, relacionado con el tema de violencia, una de las causales de tu 333 es el divorcio o la solicitud de la disolución del matrimonio por la causal de violencia física y violencia psicológica. Tienes dos causales. Sin embargo, si te vas y revisas tu 339 del Código Civil, te establece un cierto plazo. Por ejemplo, María Elena quiere divorciarse de Ricardo, pero Ricardo está bien confiado porque le dice, claro, María Elena, sí, yo te he engañado, le acepta incluso Ricardo, efectivamente, yo no te quiero, yo tengo una nueva pareja. Es más, María Elena, ya le embaracé. Y María Elena en shock porque también estaba embarazada. Entonces Ricardo le dice, sí, es más, yo quiero que el hijo que llevas tú y que dices que es mío, lo pierdas, porque es lo único que me obligaría a continuar contigo. Perfecto. Dadas así las cosas, Marilena, un poco perturbada por lo que le estaba pasando, tenía las capturas de WhatsApp o de los mensajes de texto en su celular y Marilena decía, voy a utilizarlo en su momento porque ahorita lo que me estoy preocupando es que quiero llevar el embarazo lo más normal posible.
Además que el médico me ha dicho que tengo una amenaza dentro del embarazo. Pasa que lastimosamente María Elena no revisó bien su código y no se dio cuenta que había un plazo para que María Elena pueda, pese a que Ricardo le dijo que sí, le había engañado y que es más, había embarazado a otra persona para poder divorciarse. ¿Cuál es el plazo que tenía María Elena para poder interponer la demanda de divorcio? ¿Cuál es ese plazo? Revisen su 339 por la causal de violencia física y psicológica. ¿Me pueden ayudar, por favor? ¿Cuál sería ese plazo? 339. Rapidísimo revisamos. Muy bien, Lady. Recuerda que tenemos un plazo corto y un plazo largo. El plazo corto en el divorcio es 6 meses y el plazo largo son 5 años. Pero en el tema de la violencia física y psicológica solamente tenemos el plazo corto. No tenemos plazo largo de 5 años. Clevis, 5 años es para otras causales, como por ejemplo la causal de adulterio, pero desde que fue conocida 6 meses y desde que fue producida 5 años, ¿correcto? Hasta ahí estamos bien. Muy bien, Clevis. Este caso en específico tiene un plazo corto y el plazo corto solo tenía María Elena de 6 meses. Pero casualidad, su proceso de gestación de María Elena, que estaba ya avanzado, había hecho que ese tiempo se pase muy rápido. Termina el proceso gestacional y un día María Elena dice, yo ya no quiero más, yo he soportado esto, ya nació también el otro niño, pero si bien es cierto, yo lo conocí desde el momento en el que él me mandó el WhatsApp, él me lo dijo incluso, yo sé que estoy fuera de tiempo, doctora, estoy fuera de tiempo, ya pasaron los 6 meses, pero yo ya no quiero seguir con él. Va al Poder Judicial y el Poder Judicial admite la demanda, corre traslado, ¿y qué crees? Ricardo interpone ¿qué hace Ricardo? Interpone o plantea la caducidad, muy bien, Lady, la excepción de caducidad, en este caso por el plazo. Entonces Ricardo está contento porque le dice, sí, efectivamente, pero ya estás fuera de plazo, Marilena. Así que te toca seguir con este matrimonio. Porque la ley dice, Ricardo está en todas, dice Ricardo. Porque claro, efectivamente, Ricardo, porque tú, ¿por qué quisieras seguir con Marilena? Irene, recuerda que en el tema del hijo extramatrimonial tenemos un plazo. El hijo extramatrimonial es un medio probatorio para la causal de adulterio. Adulterio es 339, inciso primero, adulterio. Y en adulterio tienes plazo corto, 6 meses, y tienes plazo largo de 5 años. ¿Pero acaso María Elena tenía 5 años para poder separarse? No, porque María Elena tomó conocimiento desde los WhatsApps. Diferente hubiese sido que María Elena nunca tomó conocimiento y está dentro del plazo de 5 años y ahí puede activar, ¿correcto? El plazo largo es desde producida, ¿correcto? Desde producido el hecho. Muy bien. Entonces lo único lo que le quedaba a Irene, a María Elena, para poder separarse de una vez de Ricardo, era ir por la causal de violencia física y psicológica, porque esa causal podría darle la opción o la ventanita. Tiene el mismo plazo que la del adulterio, ¿ah? Porque tiene un hijo extramatrimonial. Pero ¿qué crees? Excepciona a Ricardo. Y el juzgado de primera instancia, Irene, claro, Juan Carlos, el adulterio es una causal de divorcio porque hay previo matrimonio, sino en la convivencia, el adulterio lo único que generaría era el fin de la convivencia, pero no lo que te involucra un divorcio sanción. ¿Por qué Ricardo no quiere separarse de María Elena o no quiere divorciarse? ¿Cuál sería el motivo? El motivo, señores, es que en el Perú divorciarse implica, cuando hay divorcio sanción, un cónyuge culpable y un cónyuge inocente, ¿correcto? Igual en el tema de violencia psicológica o en el tema de violencia física. Un cónyuge culpable y un cónyuge inocente. Y eso significa dinero, claro que sí. Existe compensación respecto del cónyuge inocente. O en el caso de una separación convencional, incluso un cónyuge más perjudicado. Incluso podría llevar a perder incluso parte de los frutos relacionados con los bienes de la sociedad de ganancial.
Muy bien, entonces, por eso es que realmente Ricardo se aferra. Pero ¿qué creen? El juez de primera instancia, muy bien, Cristian, el juez de primera instancia le dice, ¿sabes qué? Fundada la excepción. Feliz Ricardo, emocionadísimo, María Elena triste, ya nació su hijo, pero no va a poder divorciarse. Imagínense esta mujer, María Elena, ¿cómo le ayudamos a María Elena para que se pueda divorciar? Si ya pasó el plazo. ¿Tiene opción? Y muy bien, Camilo, porque Camilo dice, doctora, pero ¿acaso la violencia psicológica es un hecho simplemente que queda y que es una fotografía? Eso no se puede ir dando, Camilo nos dice, tal vez, doctora, como un tracto sucesivo, como un hecho continuo. ¿La violencia simplemente pasa ahí o puede seguir continuada? Eso es lo que nos pregunta Camilo. Y eso es lo que también se preguntó el juez, mira, Camilo. Y Camilo dice que simplemente pasó ahí y se fue la violencia. Entonces, lo que hace Claudia no es apelar la violencia, sino lo que hace es apelar la decisión que declaró fundada la excepción. Y se van a la sala superior. Y la sala superior tiene que evaluar si es que la revoca o la confirma. ¿Y qué crees que hace la sala? La sala utiliza el protocolo de administración de justicia con enfoque de género, que es una herramienta normativa del alcance nacional y que incluso dice aplicación obligatoria para los distritos judiciales del Perú, y dice, a ver, tú vas a analizarme bien esta causa. ¿Hay plazo corto? Sí, 6 meses. ¿Pasó desde el momento que le envió el WhatsApp 6 meses? Sí, doctora, ya pasó un año. Muy bien, está fuera de plazo. No, pasó 9 meses. Pero ¿cómo le ayudamos a María Elena? Pasa que la resolución dice lo siguiente. Es, cuando tú identificas, y por eso es que yo en la primera parte, ustedes tal vez dejan, ay, la doctora nos está hablando de la vulnerabilidad, ¿qué tiene que ver? Mira lo importante de haber atendido la primera parte. Mira lo que el juez resuelve y dice, los jueces deben hacer uso del enfoque de género. ¿Qué tiene que ver el enfoque de género con la causa de la caducidad? Indica que si realmente esta mujer se ha visto afectada psicológicamente y que incluso ha tenido un hijo fuera del matrimonio, pero ya no puede por la causal de adulterio porque ya pasó, y le queda la violencia psicológica, pero ella también se encontraba embarazada y venía siendo sometida a violencia por parte de su pareja, indica entonces que hay vulnerabilidad en esta mujer. Y vulnerabilidad no solo por la violencia psicológica de las frases que te decía, relacionada a que quiero que pierdas a tu hijo, que tú no eres el amor de mi vida, que el único amor ha sido la otra persona, que yo no me siento obligado a ti solo por tu hijo, yo quisiera que este hijo muera, entre otras frases que le indicaba, pese a que el embarazo era embarazo de riesgo. Y te dice, vas a poder flexibilizar la aplicación de esta causal y del plazo de esta caducidad y ya no va a ser solo 6 meses. O va a ser 6 meses, pero contado. ¿Desde cuándo? Desde que nace el niño. Miren ustedes, esta sentencia es importante, usted la puede ubicar en el internet o también la tiene acá, la 9623-2019, importantísima. Esta resolución es parte del estudio de la Academia de la Magistratura, parte del estudio de maestrías de universidades de alto prestigio, en las que se estudia cómo el sistema judicial, a partir del uso de la herramienta de género, prácticamente ha aperturado que el inicio del cómputo del plazo de la violencia psicológica y la violencia física ya no sea desde el momento que le envió la captura de WhatsApp o que le dijo por WhatsApp o que tuvo conocimiento, sino desde que superó su barrera de género, es decir, tuvo claridad de que ya no quiere seguir con él y desde ahí cuento el plazo. Doctora, eso me va a generar un desorden en el sistema. O sea, mañana Marilena dice que despertó con ganas de terminar la relación y entonces va a poder separarse. Se supone que Marilena le perdonó que él tenía otra mujer y esto y punto. Si le perdonó, en nuestro sistema peruano, el perdón mata la causal. Si tú perdonas el hecho de que se haya dado un hijo extramatrimonial incluso, ya no hay forma de que tú puedas pedir el divorcio bajo esa misma causal, porque ya se dio un perdón. Y el perdón puede ser expreso o el perdón puede ser tácito, ¿correcto? ¿Cuándo hay perdón tácito, Ricardo Danquart? ¿Cuándo hay perdón tácito? Cuando dejo transcurrir el plazo sin activar la causal,
¿correcto? Importante. Entonces aquí el medio probatorio va a ser el más importante. Doctora, ¿por qué no has hablado de la decisión con enfoque de género? Porque aquí se flexibilizó el inicio del cómputo del plazo. Perfecto. Ahora, dentro de la violencia de género, porque recuerden que esta es nuestra clase inicial, todavía tenemos 2 sesiones más, esta problemática actual relacionada con un grupo vulnerable que no necesariamente es mujer, sino mujer en su edad adulta, sino mujer en su edad de niña. Y aquí mi pregunta para ustedes. ¿Existirá una autonomía sexual de los adolescentes o de los menores de edad? ¿Existe una cierta autonomía sexual o no? ¿O todo menor de edad que mantiene relaciones o toda persona que mantiene relaciones con un menor de edad es violación sexual? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existe o no? Paola nos está mencionando y nos dice, doctora, es decir, si dejo pasar más de 6 meses, ¿se sobreentiende que ha existido un perdón? Claro, claro que sí, Paola. Por eso es que lastimosamente nuestro sistema es tan riguroso porque son reglas procesales. Recuerda que tú puedes revisar tu 339 y si has dejado pasar 6 meses, pero desde que lo conociste, ojo, porque si ya hay plazo corto y plazo largo, 5 años de producido, 6 meses de. Y muy bien, Alberto y Astrid nos dicen, doctora, a partir de los 14. Milagros nos dice, doctora, a partir de los 16 años. ¿Cuál será el punto? 14 o 16. Eso a veces nos confunde un poco, ¿correcto? El hecho de la autonomía sexual o la autodeterminación sexual, también conversada de esa manera, se habla de esta autonomía a partir de una edad, efectivamente a partir de los 14 años. Desde los 14 años hay una cierta autonomía, muy bien Camilo, o una construcción de una autonomía. Menos de los 14, ahí no hay forma, ahí es violación sexual en todos los supuestos. Que doctora, pero la UNICEF ha dicho y que los adolescentes ahora mantienen relaciones sexuales desde los 13, 12, 11, 10 y cada vez sube o cada vez aumenta la iniciación, pero eso todavía no ha modificado nuestro sistema. Nuestro sistema está más de 14, cierta autonomía, menos de 14 es afectación a su integridad o identidad sexual, ¿correcto? Muy bien, Yekeni. Pero eso no quiere decir que durante todo ese tramo, desde niñez, adolescencia y adultez, no pueda darse algunas situaciones, obviamente, de abuso sexual. La violencia sexual, que es mantener relaciones sin este consentimiento, dentro de la construcción de un consentimiento, que es a partir de los 14 años en adelante, tiene una data bastante alarmante, como por ejemplo, en el 2019 se registraron más de 12.364 violencia sexual o violación sexual en niños y adolescentes. Es decir, es una cifra bastante alta, 12.000 casos de violación sexual. Justo hace unos días salió una publicación alarmante respecto de un lugar dentro de nuestro país en el que existe un mayor número de víctimas de violencia sexual de niñas, ¿no? Eso golpea realmente saber que en nuestro Perú la iniciación de esta actuación, de estos actos o embarazo adolescente que se pueda dar en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Específicamente sobre la tasa de los 11 años en adelante. Es decir, imagínense los cuerpecitos de estas niñas que no están preparados para estas situaciones de violencia y sobre los que empieza a recaer esos ciertos abusos. Bien, entonces estos casos o esta importancia de la estadística nos lleva a un registro específico de violencia contra un grupo de niño, niña, adolescente, ¿correcto? Por ejemplo, el programa Aurora ha generado más de 11.000 casos solamente en casos de violación sexual eh, efectuadas durante este mismo periodo, pero ante el Ministerio Público. Es decir, que llegaron al Ministerio Público 12.000, más de 1.000 casos puso en conocimiento Aurora, pero solo al Ministerio Público 11.000 casos, pero igual sigue siendo un número bastante alarmante. Muy bien. Y aquí tenemos, por ejemplo, uno de los casos más sonados en los que la Corte Interamericana, en este caso el Comité de los Derechos del Niño
de Naciones Unidas emite un dictamen en el caso Camila versus Perú, en el que se le negó la opción del aborto terapéutico a Camila, hubo una demora para que se pueda dar este aborto y conllevó a que se le dé un aborto espontáneo, según lo que indica Camila, pero igual la sometieron, ¿correcto? La sometieron. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? La sometieron a que la institución autorice realmente que se pueda ejecutar este aborto. El problema es que incluso, como se dio de todas maneras este aborto que ella indicó ser un aborto espontáneo, luego la fiscalía abre un proceso a la mamá de Camila. Camila obviamente es un nombre, no es realmente su nombre, en el que a la madre se le señala como haber participado dentro de este proceso de aborto, y recuerden que el aborto está penado en nuestro país. Así que la consecuencia de este aborto, que se indica fue un aborto espontáneo, era realmente perseguir o penalizar también la actuación de la madre y la misma actuación de Camila. Lastimosamente, en el tema de Camila versus Perú, demoró para que el Comité de Derechos Humanos emita un dictamen y exhorte al Estado peruano a que realmente genere un sistema de protección a nuestro grupo vulnerable, en este caso, una niña. Y aquí está justamente la diapositiva relacionada a la autonomía sexual. La autonomía sexual, que se ha establecido ya a partir de una edad, que es 14 años, esto justamente en el año 2012, el Tribunal Constitucional despenalizó las relaciones sexuales entre y con adolescentes, estableciendo los 14 años como la edad para dicho consentimiento. Y así quedó regulado en el Código Penal, ¿correcto? Así se han dado algunas modificaciones y ha quedado vigente de esta manera, ¿no? La violación sexual de menor de edad, el que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o que realiza cualquier otro análogo, pero con una edad de tope de 14 años. Ahora, la pregunta es, doctora, hay la existencia de un acuerdo plenario, que es el 1-2015, el que incluso se somete a una evaluación el hecho de lo que me mencionan acá de algunas comunidades nativas. Por ejemplo, Freddy nos dice, ¿no? Freddy fue, creo, o Irene. Aquino nos dice, doctora, y las comunidades nativas, por ejemplo, hubo un caso muy fuerte que es comunidad nativa Tres Islas. Se llevó ante el Tribunal Constitucional y se pedía que se aplique la justicia consuetudinaria, es decir, una justicia consuetudinaria en la que las niñas se las entregaban para una iniciación sexual a muy temprana edad. ¿Podría ser justificado dentro de nuestro sistema de que a una niña de 12 años tenga o mantenga relaciones sexuales? ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional en este acuerdo 1-2015? Específicamente que vamos a respetar la justicia de esta comunidad nativa, que es una justicia especial para ellos, pero siempre y cuando no afecte derechos fundamentales. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? El derecho a la vida, a la salud, entre otros derechos que pueden verse afectados justamente por querer eh, que esta justicia consuetudinaria prime. Nuestra justicia ordinaria va a primar cuando estos derechos fundamentales se ponen en riesgo. No hay forma de justificar o normalizar o avalar o naturalizar que una niña de 12, 11, 8, 9 años mantenga relaciones sexuales, ¿correcto? Esto ya quedó cerrado, este es el acuerdo plenario y no hay forma de establecer otro supuesto. Por ejemplo, acá me había preguntado ¿dónde estás? Si el acto sexual ha sido entre una niña de 13 y un adolescente de 16 y además hay embarazo, ¿se considera violencia sexual? Miren qué importante lo que nos dice Pamela Coronado. Doctora, el hecho de la afectación a la indemnidad sexual y el tema de la autonomía sexual para mayores de 14. Estamos en menores de 14, estamos hablando de esta indemnidad, pero ¿se rige por el sujeto pasivo o se rige por el sujeto activo? ¿De quién es la edad que va a determinar para que sea una violación o no? Es la edad de la víctima, no la edad del victimario. Ahora, que lo haya cometido un adolescente o que lo haya cometido un adulto o que lo haya cometido un adulto mayor, va a tener una diferenciación respecto a la gradualidad de la pena o respecto al nivel de inimputabilidad que pueda tener un adolescente.
Y recuerda que en el tema de los adolescentes existe vigente. ¿Cuál es el código, señores, que regula las actuaciones o los actos ilícitos o los ilícitos penales o las conductas antijurídicamente, en este caso, antijurídicas de un adolescente? ¿Cuál es el límite de edad? Igual, 14 años. De 14 años a más, si esta persona ha ejercido un acto de violación sexual, porque el acto es de violación sexual, porque es, en este caso ha afectado la indemnidad, entonces se someterá, pero a sus propias reglas. Este sujeto de 16 años se someterá a la justicia penal, en este caso, pero para adolescentes, porque sigue siendo un menor de edad, pero igual se somete. Y ahora te cambio la pregunta, Pamela. ¿Qué pasa si el sujeto activo hubiese sido un niño de 12 años? ¿Lo sometemos al Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, Pamela? Si hubiese tenido 12 años, ¿lo sometemos al Código Penal de Responsabilidad del Adolescente o no? 12 años ya es adolescente. ¿Lo sometemos o no? No lo podemos someter, Pamela. ¿Por qué no, doctora? Porque tiene 12 y no tiene 14. Más de 14, sí puedo someterlo a una justicia penal especializada en adolescentes. Y la justicia especializada de adolescentes en conflicto con la ley penal, es decir, que cometió violencia sexual, ¿quién actualmente se encarga de resolver este tipo de conflictos? ¿Quién? ¿El juez penal o el juez de familia? Un hecho de violencia sexual contra un adolescente cometido por otro adolescente de 14 años. ¿Quién resuelve? ¿Un juez de familia o un juez penal? Es violencia sexual. Sigue siendo el juez de familia, pero recuerda que ya con la modificatoria que se quiere insertar a partir de la creación de un código de responsabilidad penal del adolescente, quiere que los jueces que resuelvan estos casos sean jueces penales, pero con enfoque centrado en adolescente. Es decir, un juez híbrido, un juez que conozca sistema acusatorio, que se someta al sistema acusatorio a los adolescentes, pero que tenga enfoque centrado en adolescente. ¿Qué es enfoque centrado en adolescente, doctora? ¿Qué significará el enfoque centrado en adolescente? Significa que al adolescente voy a procurar mantenerlo dentro del entorno familiar, por ejemplo, ese es un enfoque, en vez de limitarlo y llevarlo al centro juvenil. Voy a preferir algunas otras penas o algunas penas limitativas, pero que no sean de alto impacto, que se procure siempre que se resocialice, que se reinserte, etc. Y usted dirá, doctora, los titulares todos los días, adolescentes que roban, que matan, sicariato, etc. El Congreso nos ha enviado ya una propuesta para que se elimine la inimputabilidad de adolescentes que cometan delitos. ¿Qué tipo de delitos? Sicariato, terrorismo, tenencia ilegal de armas, tráfico ilícito de drogas, sicariato, es decir, hay una propuesta, todavía no. ¿Cuál sería el instrumento internacional que nos limita eso? ¿Cuál? ¿Cuál es el instrumento internacional con el que chocaríamos si se aprueba? Porque ya está, creo que en aprobó en segunda, tiene dos votaciones a favor. ¿Cuál? La Convención sobre los Derechos del Niño. Porque, doctora, pero niño no es igual que adolescente, claro, pero en el ámbito internacional niño es menor de 18 años. Muy bien. Entonces, retomemos. Este acuerdo plenario, el 01-2015, es importante porque te dice la justicia constitucional no se puede imponer por encima de la justicia ordinaria cuando se afectan derechos fundamentales, como en este caso, por ejemplo, el tema de la vida de estas niñas o niños, en el caso de someterlos a estos niños a que tengan o mantengan relaciones sexuales, porque la comunidad nativa dice que tiene que desde los 8 años yo le puedo entregar a su futuro marido o a su futuro pareja. Eso no es posible. Bien. Y justamente ustedes saben que en esa misma línea se modificó nuestro Código Civil específicamente por grupo vulnerable, porque ustedes dirán, doctora, ¿por qué está hablándome de esto si la clase de hoy es violencia de género? A todos los que recién se conectaron. ¿Qué les dije en el tema de género? Amplitud de vulnerabilidad.
Ya no te quedes con mujer, no te quedes con no te quedes con LGTBIQ, amplitud. Y dentro de esa amplitud, el año, el año pasado se dio la 31945 que modificó el Código Civil, ya es el anteaño prácticamente, ¿no? Ya el de noviembre, el 25 de noviembre se dio, recuerdo, justo para el Día de la Eliminación de la No Violencia del 2023. O sea, ya vamos un año y un mesecito, más o menos. La ley 31945 establece la prohibición del matrimonio adolescente. ¿Por qué? ¿Cuál creen que ha sido la finalidad de esta prohibición? La finalidad de esta prohibición justamente ha sido frenar el abuso de violencia sexual que se da en estas ciertas comunidades o estas ciertas tradiciones de entregar a las niñas para que empiecen a mantener relaciones sexuales, pero justificadas que están casadas y por eso pueden mantener relaciones sexuales, así tengan 12, 13 años, ¿correcto? Esta ley pone un par y pone un alto. Eliminación del matrimonio de adolescentes y niñas. Sin embargo, señores, la prohibición del matrimonio, ¿ustedes consideran que ya no se van a poder casar los adolescentes? ¿Ustedes consideran que realmente esto va a bajar el índice de adolescentes que mantienen relaciones sexuales con personas, ya sea adolescentes o mayores de edad? ¿Va a tener un impacto de que te prohíba casarte con el hecho de mantener relaciones sexuales? Señores, la autonomía para ejercer su derecho como tal de mantener relaciones sexuales no se va a ver limitada porque hay una ley que te prohíbe el matrimonio. Recuerda que el tema del matrimonio en el Perú, incluso siendo mayor de edad, el índice es bajísimo de matrimonio. Ahora la mayoría de personas conviven. Y aquí no te he dicho que se prohíbe la convivencia, a diferencia de Colombia. En Colombia se ha aprobado el año pasado y ha prohibido todo tipo de convivencia. Pero acá lo único que ha prohibido es el matrimonio. Matrimonio de adolescentes. Doctora, pero existirán ciertos supuestos en los que pueda un adolescente casarse. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿me pueden escribir cuáles son los supuestos que el código plantea en el que sí un adolescente pueda casarse? Mientras que respondo a la pregunta de Sonia, doctora, y en el caso que este hecho suceda durante los días en que la presunta víctima con la indemnidad sexual cumple años, excelente Sonia, ¿tiene la misma aplicación? Miren qué importante Sonia, yo recuerdo un caso en La Libertad muy anecdótico y la verdad que más que anecdótico, muy triste también. Era un adolescente de 17 años que por su cumpleaños le había pedido la prueba del amor a una adolescente de 13 años. 17 y 13 años. Justo el día de su cumpleaños voy a cumplir mayoría de edad. A su enamorada le da y la enamorada le da la prueba del amor. Y la enamorada, la disque prueba del amor. Y la enamorada ya había mantenido relaciones sexuales anteriores con otras personas de 13 años, ¿no? Incluso ella, en una entrevista en la Cámara Gesell, dijo, yo ya he mantenido relaciones sexuales, incluso anales, la de 13 años, ojo, esa información se tiene. Pero ahora, eso va a poder variar de que el hecho se cometió cuando él tenía 18 años y un minuto, porque fue cuando tuvo los... Y tú dirás, doctora, ¿pero qué? ¿Cómo específicamente este caso llegó a ser judicializado? Pasa, señores, que lastimosamente a veces hay otros motivos en que los padres, por ejemplo, indican sí, la narración, que sí, porque le hubiera dicho, no, doctora, fue antes de los 18 años, no, porque justamente cuando la niña en cámara, la adolescente en cámara Gesell dice eso, que fue porque ella le había prometido, ella por beneficiarlo dice, pero yo le había dicho, y además yo ya he tenido relaciones sexuales anteriores, el hecho que haya tenido o haya mantenido relaciones sexuales anteriores la adolescente de 13 años, incluso contra natura, va a variar de que la persona de 18 años que ha mantenido relaciones sexuales con ella no sea violación, señores. ¿Qué dicen ustedes? Diego, hay la posibilidad de que si la adolescente de 13 años ha mantenido relaciones sexuales incluso vaginales y anales, y ella misma dice, sí tuve el consentimiento, Natalie. Recuerda que no podemos hablar de consentimiento porque tiene 13 años. No hay aquí consentimiento, Natalie. ¿Correcto? No podemos hablar. Entonces, acá hablamos de indemnidad. Y muy bien, Alessandro. Ahora, él cuenta la historia y dice, ella me dijo que me iba a dar la prueba del amor a mis 18 años. Le dio, y efectivamente no solamente le dio la prueba del amor,
sino una condena altísima por violación sexual, señores. Terrible situación, terrible caso, y sobre todo porque recuerden que los jueces de instancia, cuando luego esto se eleva muchas veces a la Corte Suprema, ellos en la Corte Suprema tienen una visión, porque aquí debería ser un análisis tal vez un poco más flexible, primero que tiene 18 años, estaba 18 años un minuto, pero las penas son muy altas, ¿correcto? Las penas son muy altas. Muy bien. Correcto, Victoria. Nadie dice que no, correcto. Aquí no podemos hablar de consentimiento, muy bien, Ronald, pero les digo, o sea, por la pregunta que nos hizo una de sus compañeras, doctora, ¿qué pasa si tenía 17 y acababa de cumplir? Este caso se judicializó, sí llegó el tema. Este caso específico del día de, específico del cumpleaños. Ahora, yo les he dicho a ustedes que por favor en el chat me pongan la posibilidad de que esta adolescente pueda casarse. ¿Cuál sería esa posibilidad? Les doy opción 1. Opción A, que, eh, opción A, que cumplió 14 años para que se casen. Tiene autonomía sexual. ¿Puede tener autonomía para poder casarse? Ya tiene 14 años. Tiene autonomía sexual. ¿Puede tener autonomía para casarse? Ya. B, ya tiene un hijo. Ya tiene un hijo. Ya, opción C, como dice Mario. Tiene 16 años. Dice, ¿quién nos dice? Eh, con la autonomía, a ver, con el nacimiento de un hijo. Yumiko dice, doctora, con el consentimiento de sus padres. Mario nos dice, doctora, con dispensa judicial. ¿Qué opción tenemos? A ver, chiquitito nada más para no demorarnos en esto. Recuerden que el tema de la violencia sexual específicamente quiere ser detenida con esta ley 31945. Ya hemos dicho que esto va a prohibir el matrimonio, pero no va a prohibir la convivencia, eso sí. Pero recuerda que la capacidad para poder realizar ciertos actos se adquiere justamente a partir, uno, del nacimiento de un hijo. Claro, revisa tu artículo 46. Pero esa capacidad, Santos, es solo para casarse. ¿Hay? No hay capacidad para casarse. Como dice Victoria, esa capacidad solamente está centrada en la capacidad para demandar alimentos, filiación extramatrimonial, impugnación de paternidad, solicitó muy bien Fanny, para firmar actas de concilio, para conciliar, pero temas relacionados al niño. ¿Hay capacidad para matrimonio? No. Revisa tu 46 y tu 46A no hay para casarse. Ese es uno. Dos, imaginemos que este adolescente ya tiene un trabajo y ya mantiene relaciones sexuales, Sandra. Tiene relaciones sexuales y ya tiene un trabajo. Es más, ya se separó de su familia, está trabajando, ha llevado a su pareja. Tengo varios de esos casos, Sandra, en litigio, y está dentro de su casa su pareja adolescente, el que es adolescente, pero él ya está trabajando, tiene capacidad por oficio, que es la que dice el artículo 44. Capacidad por oficio. Existe, ¿verdad? Esta capacidad por oficio te permite casarte. Igual, así estén haciendo vida familiar, no te permite, muy bien, Santos, casarte, ¿correcto? ¿Tienes capacidad por oficio? Sí, para ejercer el oficio, para formar sindicatos, para pedir beneficios laborales, a partir de tu capacidad, pero no hay capacidad para matrimonio. Entonces ya quedó clarísimo que no hay ninguna excepción, ¿correcto? Ya no hay excepciones. Doctora, pero con dispensa judicial, con autorización de padres, no hay. Muy bien, el Código Civil se modificó con la 31945, ¿correcto? Perfecto, Liliana, muy bien. Listo. Igual, Luis Araujo nos reitera y nos dice, doctora, pero si ambos tienen 13 años y ellos, exacto, Claudia, solo con mayoría de edad te puedes casar. Pero resulta una cosa muy anecdótica porque si tienes menos de 18 años, pero quieres convivir, ahí sí la ley no te dice nada, pero casarte sí no puedes. Algo bastante sorprendente, sobre todo en una sociedad donde la mayoría son convivencias. Claudia, realmente la gente no se casa ahora, ni mayores de edad siquiera. Entonces, resulta un poco sorprendente. Muy bien, Claudia. Ahora,
Si es que ambos tenían 13 años y ambos mantienen relaciones sexuales, entonces, ¿qué hacemos en este caso? Este caso es bastante anecdótico y lo vamos a, no anecdótico, sino que es un caso que pasa mucho y lo vamos a resolver con esta línea de tiempo. Lady, claro que sí. Ya la 31495 justamente elimina todo tipo de capacidad, ¿correcto? Ya no hay forma, Lady, de que se casen, ¿correcto? No hay forma. 46A específicamente te dice no opera para el matrimonio la capacidad por oficio y el 46 solito te dice la capacidad por hijo, pero no te establece del matrimonio. Muy bien, Cam. Ahora, cuando la pregunta de su compañero fue, doctora, los dos tienen, plus tres, los dos tienen 13 años. ¿Qué hacemos en este caso? Los dos tienen 13 años. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá una regla para eso? 13 años. ¿Qué hacemos? ¿Dictamos o no dictamos? En 13 años podemos hablar de autonomía. Muy bien, correcto. No hay autonomía, pero como ambos tienen 13 años, hay una regla, miren ustedes. Ambos emito medidas de protección. ¿Pueden intervenir padres? Sí. ¿Pueden venir tutores? Sí. Menor de 13 años no hay autonomía, pero el sujeto activo, o sea, el que consume el acto tampoco. Ejemplo para eso. Centro educativo, un niño de 8 años va al baño y en el baño otro niño de 8 años, puede ser 8 o 13, igual es, le realiza a otra niña o otro niño, igual son niños, un tocamiento indebido. Ingresa sus dedos debajo de la falda de la niña y introduce los dedos. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Podrá ser sometido el niño de 13 años o el adolescente de 13 años o la niña de 8 años? ¿Podrá ser sometida a la justicia del adolescente en conflicto con la ley penal? No, no hay forma. No tiene la edad. Todavía el sujeto activo es inimputable. Pero lo que sí se puede hacer es que le puedo dictar medidas de protección. Ahora, las medidas de protección, pregunta, ¿van a ser a favor de la niña a la que le recayó la violencia? ¿Y la medida de protección en contra será para el otro niño? ¿Puedo dictar medidas de protección en contra del niño de 8 años? Como por ejemplo, al niño de 8 años le voy a decir, niño de 8 años, estás prohibido de volver a ejercer cualquier tipo de violencia en contra de la niña de 8 años, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad. ¿Puedo dictar esa medida? No es posible dictar esa medida. ¿Contra quién voy a dictar la medida de protección, señores? Victoria nos dice, doctora, representante podría ser. Padres? No necesariamente, miren, yo creo que lo más inmediato para nosotros sería decir los padres, pero realmente no. ¿Saben por qué? ¿Qué pasa si los padres realmente no viven y está con la abuela? Los padres viven en Venezuela, el niño se vino con la abuela, debería ser el tutor, la abuelita que a la Jota si puede con ellos, lo envía al colegio, pasa este hecho, ¿ella será responsable de la abuelita? Miren, no necesariamente. Helen, la persona que ejerce la tenencia, tampoco. Diego, es complicado, pero muy bien, porque Eduardo y Sam nos dicen, doctora, más allá de los tutores, yo primero tengo que ir viendo en dónde sucedió. ¿En dónde sucedió el hecho de violencia del tocamiento indebido? ¿En el baño ¿De dónde? En el baño del colegio, Astrid. Y si fue en el baño del colegio, señores, ¿ustedes envían a sus hijos al colegio a que les realicen tocamientos indebidos? Ellos van a estudiar y van a ir a estudiar dentro de un espacio seguro. Y si dentro del colegio no hay seguridad, no hay cámaras, no hay el número de profesores por aula, número de auxiliares por aula o alguna situación adicional que pueda permitir que haya un control de seguridad mínima de la integridad, entonces el tema es el colegio. Doctora, pero en el colegio, imagínense, en los colegios no hay agua, en el colegio no hay luz, en los colegios ahora ponen bombas. Entonces me puedo ir adicional del colegio a la UGEL, al Ministerio de Educación,
Claro que sí. Recuerda que la responsabilidad de la institución educativa no solo acaba en la institución, sino quien controla, quien le dio el permiso, quien le dio la autorización, quien supervisa, etc., etc., etc. Y como dice Pamela, doctora, los niños muchas veces hacen lo que ven. Y justamente por eso, Pamela, la medida de protección al niño que realizó el hecho, ¿cuál es? El informe psicológico para determinar si lo que hizo Pamela es un acto reflejo de lo que vivió, lo que vio o lo que vivió. Porque es o lo que vio en la televisión, o lo que vio que le hicieron a una prima, o lo que vio que le hicieron a su hermana, o lo que vio que le hicieron a su mamá, o lo que le hicieron a él. ¿Correcto? Él no lo va a inventar. Él ha tenido que verlo, sentirlo o vivirlo en algún lado. Y eso, Pamela, solamente va a determinarse en una evaluación. Entonces, ¿quién va a entrar en evaluación? ¿Solo la niña afectada? No, también el que ejecutó el hecho. Muy bien, Aida. Ambos juntos, no, pues obviamente separados. Y cuando el informe psicológico me diga que el niño que hizo Elizabeth, ¿cómo estás, Elizabeth? Buenas noches. Cuando el informe me diga que el niño que realizó el acto fue porque también realmente fue víctima, como dice Juliana, y diga quién es, señores, ¿qué creen que va a pasar ahí? Ahí, porque el hecho de la violencia entre adolescentes o niños es como que la parte del iceberg visible, porque abajo del iceberg está toda esa construcción gigante de hechos de violencia. Y ahí cuando empezamos a escarbar y descubrir, empieza a salir que fue el tío, que fue el enamoradito la nueva pareja de la mamá, que fue el padrastro, que fue la madrastra, que fue el hermanastro, que fue etc., etc. Empieza a salir y ahí empiezan los procesos contra esos integrantes del grupo familiar. Entonces, cuando vemos un hecho así, muchos de los padres de familia dicen, doctora, que por favor mínimamente se retire al niño del colegio o que se lo expulse del colegio. Eso ya no puede darse. Tú no le puedes dictar una medida en contra diciendo que lo vas a retirar del colegio. Doctora, pero entonces lo puede volver a hacer. Ah, lo que se dicta como medida de protección es que el programa específico, que es el programa CICB dentro del sistema educativo, nos remite un reporte de las actividades que va a realizar, obviamente, Norca, que se va a realizar para prevenir estos hechos. Como cuáles, por ejemplo, doctora, claro, Mario, sería discriminar a este niño que tal vez es víctima de violencia en su casa y lo botamos del colegio. Eso pasaría si no hay un análisis sesudo de esta situación, del que cometió el hecho. Entonces, lo que se tiene que hacer, y como dice Elizabeth, muchas veces no se envía esto al programa CCB. Es verdad. Yo he trabajado hasta el cansancio con con algunos integrantes del sistema de educación de las UGELES, pero es complicado, es complicado. Bueno, ahora, ¿qué pasa si los padres, mira, y eso ha habido cuando en el colegio se cita al padre o al tutor, Alberto, para la problemática y dice, bueno, sí, pues mi hijo es así, pues ya, ¿qué cosa? Tiene que defenderse, ¿no? Hay también por hechos de violencia, castigos, golpes, etc. No necesariamente tocamientos, sino también hay por violencia. Él tiene que defenderse, así es. Es decir, cuando el padre normaliza una situación de violencia que ha cometido su hijo, es porque claramente él es el que está normalizando las conductas. Entonces, ahí las medidas podrían ser en contra del padre, ¿correcto? Ahora me dice Maritza, pero ¿cuáles son los protocolos inmediatos? Recuerda, Maritza, que existe un protocolo del programa CICD inmediato que puede incluir educación virtual, puedes cambiarlo, claro, y puede que el padre sea muy bien, puedes cambiarlo de horario, es decir, si uno va en la mañana, lo mandas a la tarde, o sea, garantizando siempre, pero también protegiendo. Podemos incorporar incluso ahí maestras sombra, auxiliares sombra, una cámara, el baño diferenciado, el hecho de acompañar al baño o al servicio higiénico, tener una cámara también en el servicio higiénico, es decir, tener un mayor nivel de control para evitar estos nuevos hechos. Eso sí, se puede dar. La educación verdad si el padre acepta, claro. Siempre todas las medidas, Maritza, tienen que ir siendo graduales, porque no podemos de frente expulsar al niño, eso no se puede hacer. Tampoco podemos mandarlo a la educación virtual, pero podría haber otras situaciones. Incluso Juan dice, doctora, puede ser que los mismos profesores hayan ejercido, claro, pero todo eso
tiene que, claro, no se puede dar el aislamiento. Muy bien. Pasa mucho, Renzo, cuando el padre decide cambiar a su hijo de colegio. Tanto puede ser de la víctima o del denunciado, pero igual como institución tienes que garantizar. Aquí les estoy dejando una nueva línea de tiempo actualizada. Como hoy Reader al inicio, y siempre yo saludo cuando Reader está también al tanto de las últimas modificaciones. Justo hoy, miren, el día de hoy, 6 de febrero, se ha emitido esta resolución ministerial respecto a los lineamientos para el Observatorio Nacional de Violencia y ya está consignada en Udiápolis. Aquí somos inmediatos. Udiápolis indica, ahí está. Esta línea de tiempo se ha hecho desde el 2015 hasta el 2025. Paola tiene una duda, pero vamos a ver. Si bien no puede encontrar matrimonio a menores de 18 años, pero sucede que con respecto a la inscripción de una unión de hecho, muy bien, sí se podría inscribir una unión de hecho. A ver, recordemos primero, Paola, que la Constitución Política nos dice que la unión de hecho es reconocida, claro que sí, pero como una figura análoga prácticamente a la del matrimonio. Entonces, podré establecer una convivencia propia, ojo Paola, hablemos con los términos propia e impropia. ¿Cuándo hay una convivencia propia? Cuando se ajusta a igual que no tiene impedimento matrimonial. Entonces, esa convivencia, Paola, es una convivencia menor de los 18 años, es una convivencia impropia, porque está fuera del sistema. ¿Genera algún derecho la convivencia impropia? Puede tener, ahí está la respuesta. Entonces, de que tú puedas convivir, claro, yo puedo convivir con 17 años, pero los derechos que voy a generar con un reconocimiento como tal es para una convivencia propia. Y la convivencia propia es cuando no hay impedimento. ¿Y un impedimento es la edad? Claro que sí, ahí está la respuesta. Entonces, yo he puesto una línea de tiempo, no te preocupes, desde el 2015 hasta el 2025. Miren qué importante, ya estamos en 2025. Y aquí he consignado dos cositas nuevas este año. Uno, los principios generales que se han incorporado en el Código Civil con la Ley 32228 y la Resolución Ministerial 027-2025, en la que fortalece el Observatorio Nacional de Violencia. Ahora, recuerda que el observatorio ya ha sido creado, ya esto no es algo nuevo. En el 2015, que se dio la 30364, ahí se creó en el artículo 43, la ley 30364 determinaba la creación del Observatorio de Violencia. Pero no había, miren, desde el 2015 hasta el 2025 siempre va cambiándose quién realmente es el ente rector, quién va a manejar el observatorio. El observatorio es sumamente importante. En el observatorio podemos determinar si es que el índice de violencia se eleva, se puede sectorizar por grupo vulnerable. Entonces, el observatorio resulta ser muy útil, pero no le han dado mucha fortaleza. Ahora se han aprobado ciertos lineamientos, pero eso tampoco nos significa que va a haber una gran mejoría en el observatorio. Y la ley 3228, este año, en enero, justo antes, creo que sí el 8 de marzo, el 8 de marzo, perdón, el 8 de enero, en el que se faculta justamente a que se incorporen nuevos principios. Y eso está relacionado con el proceso de violencia, porque recuerda que el proceso de violencia sigue estando dentro de un proceso de familia. Somos de la subespecialidad. En esta línea de tiempo, lo más importante que yo siempre recomiendo a mis alumnos es que tomen en consideración que, por ejemplo, en el 2024, ya que hemos estado hablando de adolescentes, se ha dado un criterio especial. ¿Qué pasa? Les pongo el mismo ejemplo que nos pone Paola. Un adolescente de 16 años, Raúl, vamos a ver aquí, un adolescente de 16 años está conviviendo con un adolescente de 15 años. Han migrado de la selva, están viviendo aquí en la costa, está trabajando de 16 años en una empresa agroindustrial, recolectando frutos, recolectando productos, etc. Y ella vive con su adolescente pareja de 15 años. Es más, ya está embarazada, Raúl, pero tiene 16 años, es decir, pasó el límite de los 14, que es lo que nos preocupaba. Y este adolescente de 16 años empieza a golpearla a su pareja. Le quita el celular, le empieza a celar, le rompe la ropa, le dice que con esa ropa parece una mujer de la calle, le dice una mujerzuela, la golpea incluso estando embarazada. Varias situaciones. A este adolescente de 16 años, ¿le puedo dictar una medida de protección en su contra? Ya tiene 16 años. Claro que sí, ¿verdad? ¿O no le puedo dictar? ¿Sí o no?
16 años. Es mayor de 14. Claro que le puedo dictar una medida en contra. Pero la pregunta específica es, para dictarle una medida de protección en su contra, tengo que tener ciertos criterios especiales. Mira cómo protejo realmente a los menores de edad de nuestro sistema de protección actual. Por más que él haya sido el que le ha golpeado a su pareja, incluso estando embarazada, pero tiene 16 años y su pareja tiene 15, en el 2024, el Decreto Supremo 004-2024, aprobado el 26 de julio del 2024, me ha dicho que si tú vas a dictar una medida en contra de un adolescente de 14 años para arriba, este caso tiene 16, tiene que estar presente su, ¿qué? Tutor. ¿Quién más tiene que estar presente? Su abogado de oficio, si es que no tuviese abogado privado. Miren ustedes, esta regla, cuando antes venía un caso de un adolescente de 17 o 16 años que golpeaba a su pareja de 16 o 17 años, yo tenía que convocar a un abogado de oficio. Ahora este decreto supremo me obliga a que tengo que convocar un abogado de oficio sí o sí. Y tiene que convocarse también a su tutor. Es decir, este adolescente de la selva que se vino a la costa a recolectar frutos, su mamá ni enterada ya de su vida, él se independizó hace mucho tiempo, doctora, y ahora me llaman para estar presente porque a él le van a dictar medidas en contra por la relación que tiene con su actual pareja. Resulta un poco, bueno, nos llama la atención de que se proteja al adolescente, incluso ella tiene una vida de pareja. Él tiene una vida de convivencia, impropia, pero tiene una vida. Y tengo que llamar a su mamá para que esté presente. Y tengo que llamar al abogado. Si no, yo no le puedo dictar. Y Daisy dice, doctora, pero yo sé que incluso hay adolescentes en conflicto con la ley penal que sus padres, cuando los convocan, dicen, yo ya no quiero saber nada de ellos. Él se independizó hace mucho tiempo. ¿Por qué me llaman? Recuerda, Daisy, que en este caso, justamente por eso te dice, tiene que estar presente el tutor y el abogado de oficio. En el caso que no venga el tutor, con el abogado de oficio sería más que suficiente para ver si emito o no una medida de protección. ¿Correcto? Entonces, en el 2024, este decreto es bastante importante. Ahí les he dejado también el link. ¿Y cuál sería la medida de protección, Mario Alexander? Recuerda, Mario, que sí puedo dictar una, si es el primer evento, Mario, puedo dictar una medida genérica primero y puedo dictar, lo veremos la próxima clase ya en las medidas de protección, podría dictar una medida cautelar, por ejemplo, de alimentos, anticipada de alimentos para la chica que estando embarazada, si está embarazada, una asignación económica de emergencia y si ya dio a luz, una asignación anticipada de alimentos como cautelar y la prohibición de volver a generar violencia. Y si incumple, es decir, hay un nuevo hecho, se puede ir por desobediencia. Y recuerda que por desobediencia ya se apertura un proceso penal. Y ese proceso de desobediencia lo llevará también ante el juez de familia, pero ya es con ámbito penal. Claro, y Sandra dice, doctora, si tiene 17 años, ¿puedo poner el apercibimiento y si no cumple, se va por desobediencia? Claro que sí, Sandra, pero recuerda que igual lo pasaría a la Fiscalía de Familia. No lo puedo mandar a la Fiscalía Penal. Tengo que mandarlo a la Fiscalía de Familia, porque igual tiene 17 años. Indira me dice, doctora, ¿y cuándo interviene la unidad de protección especial? Recuerda que a partir del decreto legislativo 1297 se generan estas unidades de protección especial, en el que permite que el proceso de protección ahora ya no lo lleve el juez de familia, sino que el proceso sea un proceso administrativo, un procedimiento administrativo de desprotección. Luego que acabe el proceso de desprotección, lo que hace el juez de familia es validar o convalidar o dar, sí, validar que el procedimiento se ha llevado correctamente y luego ya se iría específicamente a aprobar esta desprotección. Mira, aquí me ha hecho una pregunta importante. Me dice Diego, doctora, ¿a dónde lo manda usted? ¿Lo manda a la Fiscalía de Familia, a la Fiscalía de Violencia? ¿A dónde lo manda? Porque la Fiscalía Penal le dijo que no, cuando es adolescente.
En este caso, Diego, si es que tú trabajas en provincia, recuerda que ahí lo que hay son fiscalías mixtas. Pero ahora, si tú trabajas ya en una zona que sí tiene fiscalías especializadas, aquí no lo mandas al fiscal de violencia, porque recuerda que el fiscal de violencia es para ámbito penal. El fiscal de violencia no ve nada en mi ámbito de protección. ¿Yo como protección trabajo con el fiscal de violencia? No. Por más que yo soy juez de violencia, el fiscal de violencia no trabaja conmigo para nada. El fiscal de violencia trabaja con los juzgados penales, investigación preparatoria, unipersonales, ¿correcto? Pues yo tengo que remitirlo, Diego, a la Fiscalía de Familia. Ahora, en el 2023 hubo también una modificación importante, en el que, por ejemplo, si yo veo una víctima que tantas veces quiere regresar con el denunciado, imaginemos, y que está poniendo incluso en peligro a los niños, yo puedo dictar que se albergue a esa víctima sin su consentimiento. Quiero retirarla de ese hogar a ella y mandarla al albergue, porque no tiene solución ya. Y está poniéndome en peligro a los niños. ¿Puedo ordenar el albergaje de la víctima? El Decreto Supremo 006-2023 determinó, Blanca, que solo con consentimiento, pero ojo, yo he dicho algo importante, hay hijos de por medio. Con muy bien, Indira, ahí lo que haría era sería, la víctima negó el albergaje y dada la situación de que retorna al ciclo de violencia, puede poner en grave peligro la integridad de los niños. Por ende, remítase los actuados a la unidad de protección especial, importante, o al centro de emergencia mujer para que haga una evaluación y supervisión. Y ahí ya aquí podría intervenir la unidad de protección, claro que sí. Recuerda que la UPE va a intervenir ya aquí cuando no hay demuna, porque si hay demuna previa, te dice, oye, agótame demuna y luego vas y tocas UPE, pues. Porque la UPE ahorita ya no tiene la capacidad que tenía antes para poder intervenir, porque ya está saturado de casos. Correcto. Ahora, señores, yo también en la línea de tiempo les he comentado que en el 2023 y en el 2024 se da una ley importante, que es la ley 31715, que modifica la ley 30364, específicamente en el tema del retiro del agresor. Eso lo vamos a ver la próxima sesión, pero ya ahora hay unos nuevos lineamientos. Ya no es que siempre te van a sacar de casa. Tú puedes como abogado lucharla hasta el final, que tu patrocinado, así haya ejercido violencia, se mantenga dentro del hogar. Y eso lo vamos a ver como litigio estratégico en la próxima sesión, pero te adelanto. Y si tú en audiencia sacas esta ley 31715, vas a poner en aprietos a la otra parte. Porque le puedes decir, bueno, señor juez, yo no puedo aceptar o no he venido acá a aceptar los hechos, pero tampoco se ha logrado demostrar un nivel de riesgo que conlleve a que se dicte una medida de tal alto impacto como es la de retiro del hogar. Esa medida está reservada, señor juez, a la luz de la ley 31715, solo a un riesgo severo acreditado, a una reincidencia, a una violencia física. No es el caso que me están poniendo acá en conocimiento, señor juez. Así que esa medida sería desproporcional, sería una medida totalmente incoherente. Indistintamente que nosotros pelearemos en el ámbito penal el hecho de la veracidad de lo que está diciendo la víctima. Pero por último, si, tomando en consideración que sea cierto lo que indica, no estamos en un nivel de riesgo severo. Importante. Importante argumento en el litigio estratégico. Y Luis Araujo Gutiérrez nos dice, doctora, en una convivencia impropia, muy bien, la niña tiene o la adolescente 15 años, está embarazada, el varón tiene 16 años. ¿Tiene la facultad de firmar el acta de su? Claro. Recuerda, Luis, que todos los actos del 46, como reconocimiento, filiación, impugnación, alimentos, puede hacerlo. Claro que tiene la capacidad. Lo que no tiene es capacidad para casarse. Es lo único que no. Bien, señores, esta línea de tiempo les voy a dejar a ustedes. Hay más cambios. Por ejemplo, en el año 2022 hemos tenido la nueva modalidad que es acoso por proceso judicial. Hemos tenido también nuevas formas y modalidades para ejercer violencia.
Tipos tenemos 4, tú ya lo sabes. Y ahora vienen las preguntas, así que no se desconecten porque quiero que también se dé pase a las preguntas. Ya lo saben, a todos los conectados, me pueden seguir en mi red social, me ubican como Tania Bocanegra Risco. Vamos a estar con varios eventos con Ubiápolis, yo contento, así que me siguen por mi red social. Señores, tienen que quedarse conectados porque vienen las preguntas, y las preguntas a veces salen unas preguntas que hasta metodológicas en la clase. Así que, River, si me permites, para iniciar ya con las preguntas. Muchas gracias, doctora. Estimados colegas, una muy buena, brillante disposición. Siempre la doctora Tania Bocanera Risco. Estimados colegas, si aún no te has matriculado, 150 soles. En cuenta, estimados colegas, estas sesiones son clases en vivo. Pero ya para ir a la ronda de preguntas y siempre agradecidos con la doctora Tania Carolina Bocanera Risco. Doctora, una pregunta. ¿Por qué llevar un diplomado totalmente estructurado con subtemas? Claro, no solamente es el tema, sino subtemas referente a violencia familiar de género y delitos sexuales. Gracias. Bien, efectivamente este diplomado, señores, miren la cantidad de ponentes que tenemos y la calidad. He tenido la oportunidad de trabajar junto con la doctora Teresa Cárdenas, de verdad que me llena de orgullo que haya sido convocada el doctor José Sarabia Quispe, la doctora Klein, el doctor Fran Almanza. No solamente estamos viendo el tema de protección, sino también el tema de sanción. Ese es el plus que ve Ubiápolis. Usted se matricula en otro diplomado, solamente ve violencia familiar. ¿Qué hacemos con el ámbito de protección si no enlazamos con el ámbito de sanción? Aquí tiene que ser los dos. Por eso usted ve a destacados penalistas, también tiene a destacados psicólogos, porque vamos a abordar toda la problemática. Yo ya le voy a enseñar acá en el litigio cómo puede hacer para que no se emita una medida de protección. Incluso emitiéndose, usted puede a partir de la variabilidad poder cambiar la medida. Claro que sí, señores, el riesgo no se queda estático. El riesgo es dinámico. Usted puede pedir la variación de la medida en cualquier momento, ni siquiera necesita la apelación. Eso le voy a enseñar el día de hoy. Pero también es importante que paralelo a eso ve el ámbito penal. Y en el ámbito penal tenemos justamente estrategias para que en el ámbito penal usted pueda observar la pericia como tal, pueda identificar que a nivel de archivo se puede archivar a nivel fiscal porque no ha habido medio probatorio. Entonces, eso es importante que usted identifique. Este diplomado realmente es bastante completo, tiene ámbito de protección y tiene ámbito de sanción, adicional al componente psicológico que es bastante importante. Muchas gracias, doctora Tania Bocanegra, y gracias a nuestros participantes. Entonces, estimado Manuel, iniciemos contigo. Una pregunta, por favor, sé preciso. Gracias. Estimado Manuel, activa tu audio. Doctor, Adelante. buenas noches, ¿qué tal? Doctora Tania, muy buenas noches, un gusto y un placer escuchar su gran ponencia. La cuestión es, no obstante, es importante tener en cuenta que la violencia de género no solo ejerce en pareja o expareja o personas ligadas a las mujeres por vínculos efectivos, estimada doctora. Correcto. No solo es eso. No podemos centrarnos en que el género está reducido solamente al tema pareja, expareja y relación afectiva. Si tú revisas específicamente incluso la ley y el protocolo para otorgar medidas de protección, establece la amplitud de identificar dentro de los integrantes del grupo familiar alguna discapacidad, alguna situación de vulnerabilidad, como por ejemplo la edad, el grupo etario en el que se encuentra, la condición de mujer, claro que sí, si es que ha sido víctima anterior de violencia o no, sea hombre o mujer, si es un adulto mayor, es decir, es la amplitud de este concepto. Por eso les digo, en lo que es protección, nosotros no nos quedamos solamente con mujer y relación de pareja. La violencia dentro de la política de igualdad de género es mucho más amplia, no solo relación de pareja. Señores, es más, si bien es cierto, la estadística gruesa que llega a procesos judiciales de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar es por violencia de pareja, sí, es bastante. Pero también tengo castigo físico de niño respecto de su padre. También tengo castigo físico de niño respecto de sus abuelos. También tengo violencia de adultos contra adultos mayores, de los hijos mayores, adultos o mayores de edad contra sus padres ancianos. También tengo no necesariamente padre e hijo, tío con sobrino. Tengo varios casos de esa naturaleza en los que se enfatiza la identificación de la vulnerabilidad al sujeto pasivo. A ti te va a convenir, Manuel, por ejemplo, si es que tú defiendes a la persona que supuestamente agredió, tú le puedes decir, doctora, dentro de lo que es peligrosidad de la parte denunciada,
Si bien es cierto, ustedes están sometiendo acá a mi patrocinado como denunciado, pero usted también tiene que tomar en cuenta que mi patrocinado lo han denunciado, pero tiene ya 84 años. Es un adulto mayor, que no se justifica porque es adulto mayor, pero tome en consideración, doctora, que su dicho o los medios probatorios que usted está exigiendo en esta audiencia va a resultar discriminatorio para mi patrocinado. Usted dice, viene a derrotar a la audiencia, ¿por qué no ha traído sus videos? Mi patrocinado ni siquiera sabe manejar el celular, doctora. ¿Cómo va a venir a una audiencia a derrotar una declaración si él es una persona que no conoce las herramientas tecnológicas, es una persona que incluso a las juntas conoce el idioma, es una persona que de bajos recursos económicos, que se encuentra en una situación de pobreza, pobreza extrema? Tantas cosas que se pueden determinar que tú también tienes que defender a tu patrocinado, visibilizar situaciones de vulnerabilidad. Eso es lo que realmente busca la política de igualdad de género. Dejemos atrás solo mujer o LGTBIQ. Eso no es lo que realmente busca proteger la política de igualdad de género. Gracias, Manuel. Muchas gracias, doctora. Estimados colegas, en estos momentos solamente son ronda de preguntas por audio. Los que no se hayan matriculado pueden dejar su número de celular en el chat y también sigan a la doctora por Instagram, por favor, como Tania Bocanegra Risco. Se ha dejado en el chat, ¿sí? Estimado Hugo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Adelante, por favor. Una pregunta. ¿Puedes activar tu audio? Bienvenido. Buenas noches, doctora. Ante todo, mis felicitaciones por su exponencia del día de hoy. Mire, ante estos hechos de la realidad que estamos viendo hoy en día sobre la violencia de género que se está viendo actualmente acerca de, por ejemplo, intentos de feminicidios de parte de personas que salvaguardan las leyes y autoridades signatarios como ministros, congresistas, fiscales, jueces, incluso abogados, que realmente pues los reportes cada día se acrecienta más y como se ve a través de los medios de comunicación, nos deja mucho que pensar en una sociedad peruana que estamos hoy en día padeciendo realmente bastante violencia familiar en la actualidad realmente en nuestro país. Ante todo, doctora, yo quisiera, por favor, concretamente que me digan, ya se ha dado bastantes soluciones, pero sin embargo todo ha sido un fracaso rotundo. Yo quisiera, ante esto, ¿qué alternativa de solución se puede dar para no erradicar, sino atenuar atenuar o sea, atenuar la violencia familiar hoy en día que se está suscitando en nuestro país, ¿no? Y tratar pues de que haya un bien común, una paz social en nuestro país. Bueno, esa es la pregunta que quisiera decir, ¿no? Gracias, Hugo. Mira, yo les he dado al inicio de la clase un proyecto que está en marcha. Usted para poder prevenir o reducir índices es importante, por ejemplo, aquellos de ustedes conectados que trabajan en el centro juvenil, quieren hacer su tesis, su investigación al toque, van al centro juvenil y preguntan primero cuál es la población que se encuentra dentro del centro juvenil, que somos adolescentes, ¿correcto? Dentro de esos adolescentes usted encuesta, papá presente, ausente, mamá presente, ausente. Papá o mamá privados de su libertad, papá privado de su libertad, mamá tal vez privada de su libertad, abuelito privado de su libertad. ¿Por qué comisión? Comisión de delitos. Entonces, una forma de prevenir es irnos al origen. El origen es que la familia se disocia a partir de la comisión de delitos de los integrantes del grupo familiar. Y esos eventos de esa comisión de delitos lo absorben, lo ven, lo transmiten y continúan ese ciclo de un padre que está privado de su libertad o que antes de que esté privado está sometido, está cometiendo ilícitos, entonces se contaminan, por decirlo de alguna manera, y continúan ese ciclo. ¿Cómo corto eso? ¿Cómo prevengo? Trabajo con adolescentes, identifico cuáles tienen familias disfuncionales, familia con padre específico privado de su libertad, y de verdad que sus hijos puede ser que estén en una situación de peligro, puede ser que la mamá también ejerce violencia contra ellos. Entonces, ahí voy. Tengo que ir al origen. Eso es un buen proyecto realmente, de que cuando se dicte la prisión preventiva se analice los arraigos familiares y no con eso signifique que el juez de investigación preparatoria no va a emitir la medida de limitativa, sino al contrario, dictará, pero pondrá en conocimiento al CEN. Con ese pequeño granito de arena ya estamos generando prevención. Otra situación de prevención.
Las víctimas de violencia, señores, a nivel de la estadística, se mantienen dentro del ciclo. ¿Por qué? Por la falta de recurso económico, en su mayoría, no digo que todos. La mujer que sí tiene dinero nunca va a ser víctima de violencia, no, también podemos ser víctimas de violencia en cualquier otras esferas, pero el grueso es de la persona con limitante económico y con carga, es decir, con dependientes. ¿Cómo alivio esa carga? Tengo doctora 3 hijos, ¿cómo me voy a ir? Él ya no me va a pasar una pensión del Poder Judicial, que es una pensión de 300, 400 soles, con eso no me va a alcanzar para mantener a mis 3 hijos. Yo tengo limitación para poder trabajar, soy una persona con discapacidad o adicional a eso, me es imposible porque no hay quien me cuide los niños las 24 horas del día. ¿Cómo puedo hacer yo para que ese ciclo de violencia no se siga repitiendo? Uno, que la mujer que se encuentra en este ciclo de violencia tenga un apoyo, una ayuda por parte del Estado. Pero recuerden que el gobierno no puede ser asistencialista, porque si no colapsa. Cuando tú ayudas más, lastimosamente, la respuesta no siempre es la mejor. Esta mujer que tú le ayudaste a salir del ciclo de violencia, ya tiene 3 hijos, al año viene a tus terapias, pero ya embarazada nuevamente de un nuevo padre. Entonces, realmente romper ese ciclo involucra el apoyo a nivel de relacionarla a un sistema que tenga una autofinanciación, como por ejemplo, yo siempre he estado a favor de albergues de mujeres, pero albergues autosostenibles. Es decir, no es que la mujer vaya y simplemente ahí tengo comida gratis, tengo esto y puedo seguir haciendo todo felicidad. No, es decir, me autosostengo. Yo ingreso a eso, pero ingreso y con mi trabajo puedo autosostenerme, automantenerme. Entonces, esa situación, por ejemplo, haces un trabajo con las empresas agroindustriales, estas empresas agroindustriales que reclutan personal no calificado para recolectar frutos y que la misma empresa los capacita. ¿Por qué no trabajamos con un grupo de víctimas a las que se les permite este ingreso directo y que la empresa privada pueda capacitarlas con jornadas cortas para que puedan hacer labores realmente sencillas, en apariencia sencillas, como la recolección de frutos o la recolección de alimentos? Entonces, eso genera un ingreso económico y te ayuda a salir del ciclo de violencia. Que esas personas o mujeres que trabajan dentro de Camposol, llámese algunas otras empresas, Blueberry, Hortifruit, otras empresas, se generan estas guarderías o espacios para que puedan estar los niños mientras que las mujeres realizan la labor del recojo de productos y puedan estar dentro de un espacio de cuidado que tiene un costo de tu jornal, establece un costo. Es decir, realmente, si tú me dices opciones de buenas prácticas, a mí me encanta plasmar las buenas prácticas porque estudié políticas públicas para eso, pero va a depender que tú me digas, doctora, quiero establecer un proyecto dentro de la municipalidad, trabajamos con municipalidad, trabajamos con gobierno regional. ¿Cuántos de ustedes trabajan en municipalidad, por ejemplo, y han visto el caso de las personas que limpian las calles? Si tú ves las personas que limpian las calles a las 5 de la mañana, son en su mayoría hombres o mujeres. Mujeres. ¿Y una mujer en calle no está más expuesta al acoso callejero que un hombre? ¿Y qué hacemos para proteger a una mujer que está limpiando en calle a las 5 de la mañana? Historias como mujeres que dicen, a mí hasta me han atropellado por parte de la violencia que se genera. Yo detesto a la mujer como tal y la atropello. Está limpiando la calle y la atropello. O la empujo. O borrachos que salen de una discoteca, o borrachas o borrachos que salen de una discoteca en estado de ebriedad y la insultan. La agreden, le meten la mano o le tocan los senos o alguna situación que puede, eso pasa. ¿Alguna autoridad municipal se ha dado cuenta que podemos establecer algún método de cuidado para estas mujeres que están limpiando nuestras calles a esa hora donde hay un mayor nivel de violencia? De por sí tú sales y dices, en la noche no salgo porque tengo miedo. Ya, hay una mujer trabajando que no está resguardada por nadie y que está limpiando la calle. ¿Por qué no trabajar con esas mujeres específicas? Ya con eso, lo que nos decía su compañero, reduzco el nivel de violencia, protegiendo algo tan sencillo, algo tan inmediato como son nuestras mujeres dentro de la limpieza de los espacios públicos. Así, señores, podemos trabajar con personas de limpieza dentro de las oficinas. ¿Cuántas personas son invisibles dentro de nuestras oficinas? ¿Cuántos nosotros saludamos siquiera a la persona que limpia las oficinas? No lo hacemos. Y eso es parte de normalizar la violencia, porque él es tan persona como tú y tiene tanto los mismos derechos que tú. Entonces, podemos acabar la clase con un montón de buenas prácticas, pero ya eso podría ser un taller muy diferente. Bien, adelante, otra pregunta. Gracias, doctora.
Y tenemos a Camilo. Pero doctora, hay una pregunta por el chat de Facebook. No sé si podemos responder. Claro, claro que sí. ¿Qué De ahí qué impacto tendría la detención preliminar en caso de violencia contra la mujer? Gracias. se está ahora cuestionando tanto el tema de la detención preliminar. Justo hoy, Reader, leí un artículo muy importante, la autora Juliana Loza ha publicado justamente en su portal el hecho de regresar a la detención preliminar. Eso ha sido muy politizado realmente, Reader, pero recordemos que más bien lo más preocupante en el tema de violencia es el tema de la flagrancia. Recuerden que a nivel nacional se han generado estas unidades de flagrancia delictiva y esto es lo que realmente nos ayuda con este tema de detención de manera inmediata. Es decir, una persona que está siendo víctima de violencia llama o noticia a los efectivos policiales y puede ser detenido dentro de este plazo para la flagrancia como tal y ser procesado en tiempo récord dentro de las unidades de flagrancia. Esto sí es importante, pero ahora mi pregunta es, y nosotros hemos capacitado a efectivos policiales, ¿se podría dar el tema de una flagrancia por violencia psicológica, señores? ¿Puede un efectivo policial detener en flagrancia cuando la llamada es por una violencia psicológica o lo que el policía entiende como una violencia psicológica, es decir, no hubo violencia física? ¿Procede o no la detención en flagrancia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Debería no o no debería? ¿Hay ley expresa sobre esto? Señores, primero debemos partir de lo siguiente. Ley expresa que prohíba, no hay. Y Brian nos dice, doctora, pero debe haber previa pericia. Pero pericia puede haber dentro de las 24 horas, Brian, para que se ejecute la detención en flagrancia. No hay forma. Ahora, Mariela dice, doctora, no hay ninguna ley expresa que diga que no lo pueden hacer. Deberían hacerlo. Y yo les digo, señores, cuando hay amenaza de muerte, que no es violencia física la amenaza de muerte, ¿acaso no puedo detener? Claro que sí. Puede, Milton, se puede dar la detención, amenaza de muerte. No es violencia física, es violencia psicológica, pero es amenaza de muerte. Claro que sí, pero el medio probatorio tiene que ser realmente, porque en la violencia psicológica es bastante alto el tema probatorio incluso para un tema de flagrancia. Ahora, cuando ustedes me dicen, doctora, luego viene un habeas corpus y destruyen a los policías, ahora sí te entiendo. ¿Por qué? Porque muchos de los policías dicen, doctora, cuando hay psicológica, yo preferimos no actuar. Y eso ya es por criterio de los efectivos policiales, porque como que gradúan y dicen, tal vez ese proceso de violencia psicológica se cae a nivel fiscal y también a nosotros nos cae la noche, porque la víctima cambia mucho. Hoy quiere y más tarde ya no. Entonces, ahora, puede ser, dice Javier, que la amenaza de muerte no sea cierta, pero la amenaza de muerte, por eso, Javier, necesitamos que sea contenida, recuerda, en un medio probatorio que nos genere un indicio razonable suficiente como para considerar que hay amenaza de muerte. Entonces, eso es un vacío que puede perjudicar a las víctimas, ¿correcto? Pero bajo la violencia física, si no hay forma, estás dentro del plazo y se da la detención. Entonces, creo que debemos fortalecer un poco más en el caso de violencia el tema de lo que es flagrancia, ¿correcto? Que se dé esta inmediata denuncia, pero jugamos con algo en contra. La víctima muchas veces demora en denunciar, así como este caso que les comenté del divorcio. Esperó más de 6 meses para tener claro si realmente quería divorciarse. ¿Tú cuál crees que es el tiempo de una víctima para que realmente denuncie? Y no hablo solo de mujeres, ¿ah? Tengo muchos usuarios que son adultos mayores, ancianos, que para denunciar a sus hijos lo piensan 1, 2, 3, 4 veces. Incluso denuncia a la vecina porque escucha cómo lo bañan con abuelada al viejito o al anciano, o cómo lo golpean al anciano, o cómo lo tienen en un trato humano. Y cuando llega la policía, el adulto mayor niega los hechos y dice, no, eso es falso. Pero tal vez cuando su estado de salud es bastante crítico, realmente ahí recién tenemos que actuar y podemos actuar de oficio, porque recuerda que el adulto mayor tiene pleno consentimiento y si él me dice que se rehúsa a denunciar porque él niega totalmente los hechos y no veo algo visible que realmente se da, no hay forma. No solamente opera para las mujeres, ¿correcto? No. Otra pregunta, por favor, Ridet, ya para ir terminando. Listo, doctora. Muchas gracias también por Milo, siendo ¿cómo por la... estás, Milo? Buenas Estimado noches. doctor, adelante, por favor, la última pregunta con usted. Gracias. Gracias, doctor Ride, por el pase. Doctora Tania, buenas noches. Gracias por su presentación. Sí, ¿me escucha? ¿Me escucha, doctor?
Clarísimo. Sí, gracias, doctora. Sí, mi pregunta va en relación, doctora, a... Usted mencionó que el programa Si se ve es de carácter preventivo. ¿Qué hacer, doctora, en caso de que, si siendo preventivo, este programa se publica los nombres de los menores o de la menor, y esto atendiendo de que esta publicación efectivamente genera, ¿no?, un impacto, un daño psicológico a la supuesta niña o niño supuestamente agresor, teniendo en No, y cuenta, también para los dos. claro, Y Camilo, sigue en comunicación, no le corten audio a Camilo, porque Reader, ¿dónde crees que vamos a resolver? ¿Qué acción constitucional, qué proceso constitucional nos permite exigir a la institución pública o a la institución privada, Camilo, que estos datos personales, porque hay una ley incluso para datos, muy bien, Mario Alexander, el habeas data? ¿Qué día vamos a hablar del habeas data, River Jacinto? El domingo vamos a conversar del habeas data y si realmente el habeas data ha quedado en desuso o no, Camilo, porque antes de que te vayas al habeas data a gastar con abogado, a demorarte, que llegue hasta el tribunal, a veces yo digo, Dios mío, estos procesos constitucionales realmente se demoran más, Camilo puede accionar a otro tipo de procesos, como por ejemplo procesos administrativos, si es que es en una instancia administrativa, por ejemplo el programa CICB, tú puedes solicitar administrativamente el retiro de esa información de manera inmediata porque puede perjudicar. Y si ya se publicó y ya se generó ese daño y sigue manteniéndose el daño, igual que se retire indistintamente de las acciones indemnizatorias. Recuerda que cuando estamos hablando de niños, no solamente te habla de niño víctima del hecho de violencia, niño incluso el que cometió el acto. Ambos tienen que ir anonimizados. El portal CCB no puede decir quién cometió el hecho y sobre quién recayó el hecho, porque ambos son niños o ambos son adolescentes o ambos son menores de edad, Camilo. No hay posibilidad alguna. ¿Tenemos leyes a nivel administrativo? Sí, la protección de datos, por ejemplo, pero también tenemos acciones constitucionales, si es que no nos hacen caso. Ahora, ¿solamente esto será, señores, para el caso de niños? ¿Qué pasa, Camilo? Y eso es algo que yo lo voy a comentar el domingo, sin ánimos de adelantarnos, Reader, en que muchos denunciados que ya han sido tramitados sus procesos judiciales de violencia, pero que todavía no están en el registro de agresores, todavía no están en el registro de agresores, o sea, es decir, no hay sentencia penal que dice te condeno, pero ya están sus nombres en sistema de protección, piden que incluso del Google, que tú puedes buscar, por ejemplo, mañana John Kelvin, porque John Kelvin es el famoso en violencia, ya es el récord total, pida que se elimine su información. ¿Puede pedirlo o no? Puede pedirlo con un proceso constitucional incluso. Entonces, miren, señores, a veces estos procesos o la herramienta judicial puede ser también, Camilo, mal utilizada. Y al final nosotros, versus, por eso el domingo vamos a ver eso, el versus, con una ley, Alessandra, imagínate, que nos habilita a las mujeres a saber si tu pareja, Alessandra, que tal vez mañana vas a conocer o que el 14 de febrero te quiere enamorar, tal vez esta persona, Alessandra, tiene sus 3 sus 3 denuncias de violencia, porque la de alimentos tú la puedes ver. La de alimentos, claro, porque está en el registro de deudores alimentarios, eso es acceso público, pero la de violencia es acceso público, Alessandra. ¿Puedes saber si él ha sido denunciado antes por una ex? Realmente no, porque no está eso en línea. ¿Pero qué te dice? Puedes acercarte, Alessandra, a la comisaría de tu jurisdicción y preguntarle, señor efectivo policial, ¿cómo está? Muy buenas noches, me llamo Alexandra. ¿Me puede decir si mi pareja del 14 de febrero tiene un proceso de violencia o ha sido denunciada por violencia? Señores, ¿ustedes creen que los efectivos policiales, porque incluso dice, analizará, hay con criterio de valoración del policía para que te dé esa información? Entonces estamos versus esta información que tú quieres para mínimamente saber con quién te estás relacionando, pero también versus principio de inocencia, Alessandra. Tal vez tu pareja del 14 de febrero, el nuevo que conociste recién, haya sido 3 veces denunciado por la expareja, que es la mamá de sus hijos, y que realmente quiere, a través de un proceso de tenencia, generar medios probatorios y denunciarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Y realmente él sí es un santo, pero, que lo dudo, pero está denunciado. Principio de inocencia. Al final, yo también he visto casos de mujeres que malutilizan la herramienta judicial y lo denuncian como 20 veces solamente para generarle
una situación de medio probatorio para que luego en la tenencia pidan una tenencia exclusiva. Pasa eso. Muy bien, unas preguntitas más, yo creo, porque ha estado interesante. Recuerden que tenemos la próxima sesión todavía, pero a ver, vamos una más. Gracias, Camilo. Importante lo que nos has mencionado. Muchas gracias, doctora. Una más y cerramos, estimados colegas. Una más, no vamos. Y nos vamos, doctora. Estimados colegas, tenemos, ya saben, dejen su número de celular los que desean matricularse. Estimada Alessandra, por favor, contigo cerramos. Sí, buenas noches, doctora. Mi pregunta era en base a los casos de error de tipo, en donde, por ejemplo, una menor de 13 años de repente tiene relaciones sexuales con un joven de 19 y este joven, pues, por la apariencia de esa niña, creía que tenía 18 y quizás por la información que aparecía en sus redes sociales, creía también que era una menor de edad. ¿Cómo es que se manejan o se abordan ese tipo de casos? Gracias, Alessandra. Mira, primero, señores, el tema del error de tipo creo que es la herramienta que todos los abogados, que es el último grito de auxilio que elaboramos en un tema penal, pero también como sonríe Tatiana, y sabemos todos que es lo más difícil, Tatiana, de probar el error de tipo. ¿Será suficiente porque en su red social subió una foto con una minifalda y atrás una discoteca para yo decir que hay un error de tipo? Sobre todo un error de tipo con una lluvia de redes sociales, con un acceso a la información, juega en contra más bien las redes sociales. El error de tipo muchas veces relacionado con el error cultural podría más bien funcionar a personas de comunidades nativas, a personas de las zonas alejadas del país, que más bien no tienen acceso a esa información, a esta velocidad de la información en la que tú puedes tener acceso a saber si es que tiene o no participado en alguna convocatoria, es la información de por sí en las redes sociales o en el internet, y si tú manejas las redes, más bien te juega en contra, Alessandra. Entonces, hay que tener que más bien la estrategia es guiada, muchas veces satisfactoria para personas que no manejan o personas que ya no hay mucho de eso, pero que es muy difícil probanza el tema del error de tipo. En cada caso en concreto se va a analizar. Yo incluso, Roosevelt, vi en una audiencia y me golpeó mucho eso, que a la víctima, bueno, no la víctima, la víctima porque al final tenía 13 años, trabajaba en un bar, porque, bueno, ella decía y fue a dar en su cámara, Gesell incluso fue vestida sexualizada. Ella llegó a la entrevista con los labios pintados bien rojos, 13 años, porque obviamente había una conversación por fuera en la que tienes que tener y mantener esa apariencia de error de tipo que confundas hasta el juez. Entonces, él llega a la audiencia en cámara, ella bien sexualizada, bien al escote, con el lápiz rojo, pero lo que buscaba realmente el abogado, incluso se notaba que eso era conversado, de que quería decir, mira, sí se nota que es más de 14 años, pero eso no iba a jugar realmente eh, como un error de tipo, porque el caso en concreto no se ajustaba, no había mayor medio probatorio. Alessandra, a veces nosotros en la teoría escuchamos mucho, ¿no? Como por ejemplo la legítima defensa, tantas figuras que jurisprudencialmente no tienen tal vez un buen soporte. Mucho se cuestiona, por ejemplo, el tema de la legítima defensa también, porque el nivel de exigencia, que cuando justo esté él sacando el arma, o sea, situaciones pues que en la teoría suenan muy bien, pero señores, en la práctica, ¿cuántos de nosotros hemos sido asaltados a mano armada ahora con este nivel de delincuencia? Yo incluso ya estoy lista para prepararme para poder usar un arma, porque yo he sido asaltada en un año 2 veces con arma y apuntada en la cabeza. O sea, la delincuencia está terrible. Yo vivo en Trujillo, estoy ahora ya ranqueada en Trujillo. Es muy fuerte. Entonces, la teoría realmente no está de la mano con lo que la situación en la que estamos viendo. Y el error de tipo también es una situación bastante difícil de probar, sobre todo en una sociedad donde la información está bastante accesible. Pero si hablamos de información, el domingo vamos a conversar mucho más con estos procesos de habeas data. Bien, señores, muchísimas gracias. Nos vemos. Nos hemos pasado hasta las 10:41. Reader seguro está ya quiere irse inmediatamente. Pero, señores, miren, las diapositivas a los que se inscriban, las diapositivas las he actualizado hasta el 2025. Ya tenemos 2 cambios ahí. Así que inscribirse por las diapositivas. Muchísimas gracias, señores. Nos vemos la próxima sesión. Gracias, Camilo. Hasta luego. Buenas noches.